Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Comunicar, el podcast en el que os contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y construcción. Yo soy Antonio Verdú. Y yo soy Enrique Alario y hoy os traemos un programa que por lo menos a nosotros pues, nos hacía bastante ilusión abordar, ya que seguro que más de una vez has querido saber cómo evitar que una obra se convierta en una pesadilla en materia de seguridad y salud. Así que, ¡comenzamos! ¡Comenzamos! Ahora habría la música. Bueno, pues antes de empezar, como siempre, recordaros que tenéis que estar atentos a las novedades de Comunicar, que si eso os apetece, pues podéis suscribiros a comunicar.com/suscríbete. Y bueno, también queremos recordar que estamos empezando a tener contactos, Antonio, ahí con patrocinadores que están interesados en que su marca o sus servicios aparezcan en este podcast y se pongan delante del público de técnicos de la construcción, que son el público que nos escucha. Así que si estás relacionado con el sector y te apetece que hablemos, no tienes más que meterte en comunicar.com/patrocinar y nada, a ver si te cuadra alguna de las propuestas. Y nada más, Antonio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué podcast más especial hoy, no? Sí, además, aparte del madrugón que nos hemos pegado para poder grabarlo, Sí. que esta vez sí que no hemos esperado a la última hora. No, no, Cada no. uno en una parte de la península. Bueno, tú no estás ni siquiera en la península, tú estás por No, las no, yo islas. estoy, yo estoy en las islas, ahora lo cuento, ahora lo cuento. Vale, muy bien, muy bien. Yo estoy en el despacho, que igual soy un poquito de eco, porque aquí no hay nada que absorba, no hay ni persiana, ni cortina, ni nada, pero bueno. Aquí estamos empezando a grabar el podcast, un podcast la verdad que bastante interesante, que luego os explicaremos de qué va, pero antes, Enrique, vamos a contar cómo nos ha ido nuestra semana, ¿no? Pues sí, se ha ido una semana un poquito rara, porque entre que hemos tenido una fiesta por en medio, que la semana ha sido corta, no solo por esa fiesta por en medio, sino porque a mí me ha tocado, por ejemplo, viajar en viernes, se me ha quedado la semana de producir en Valencia así ahí un poquito cortita, pero nada, muy bien, porque yo ahora mismo estoy grabando desde el hotel en Mallorca, es Ujú. sábado a ¿qué hora es? Las 8:10 de la mañana. Las 8:10. Y nada, estoy grabando en Mallorca porque ayer viernes tuve visita de obra y Ujú. hoy sábado pues tenemos una fiesta en la obra porque, bueno, los promotores de estos dos proyectos que tengo son alemanes y por lo visto A ver. allí es una especie de tradición que cuando se termina la estructura pues hace una fiesta en la obra, ahí dentro de la Esa obra. tradición, aquí en España siempre ha habido esa tradición, lo que pasa es que la estamos perdiendo. Ese es el No, problema. no, no. Aquí ha sido la tradición de hacer con la bandera Claro, los trabajadores y hacer, pues a lo mejor, una barbacoa con la edición facultativa, eso es. pues, pero no, no. Aquí es que vienen los clientes, Ah, vienen los alemanes, los promotores, los socios de los promotores. Vamos de americana a la ostras, obra. o O sea sea que que es. ¿Sí? sí, 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 sí. De hecho, es una de las cosas que voy a contar ahora porque, claro, la obra es la obra. Entonces, yo me vine ya la semana pasada a dar un repaso a la obra. Evidentemente, la obra, lo que es la estructura está terminada. Estamos ahí en una fase de impasse en la que la semana pasada estuvimos pues viendo qué puntos eran conflictivos para arreglar en temas de precisamente prevención de riesgos para que, claro, Ujú. también hay gente que igual vienen en chanclas, no tengo ni puñetera idea, en chanclas y calcetines, por supuesto, que son alemanes. Eh, entonces, claro, estuvimos ahí con la constructora, pues siendo mucho más meticulosos si cabe en el Claro. tema de la señalización, en el tema de la protección de bordes, en el tema de la protección de cualquier tipo de tropiezo, de escalón, de lo que sea. Incluso hemos acotado toda la zona de la obra de manera que no tengamos riesgos de caída de objetos y nada para que no sea necesario llevar Ujú. cascos Claro. durante el evento. Sí, sobre todo Entonces, acotar pues una eso, zona donde estaréis, ¿no? Y me imagino claro, está reunidos, estaréis ahí de súper, fiesta y ya está, súper claro. acotada la obra. Claro, vienen los propietarios que han comprado las viviendas y, claro, Ostras. quieren ver su vivienda, pero claro, van a poder ver lo que yo les he marcado. De ahí no se van a poder salir, porque al fin y al cabo no deja de ser una obra, Va a pero ser la su hemos primera maqueado. fiesta en su casa, Su en su primera fiesta futura en su casa. casa, efectivamente, aunque no vean ni el suelo, ni vean nada, nada, porque estamos en estructura, es Ostras. que es muy fuerte. Bueno, de hecho, algún vídeo colgaré seguramente. Claro que sí. Así que nada, muy curioso. Pero la verdad es que es un poco comprometido, ¿no? Para mí como coordinador, porque he tenido que
prestar especial atención, pero también para la constructora. Ujú. Porque claro, ellos al final también tienen una responsabilidad. Es su centro de trabajo Claro. y bueno, ahí hay un poquito. Entonces yo no sé, esta tradición, no sé si yo sí la trasladaría aquí a España. Yo Pero nada, muy recuerdo, bien. o sea, yo recuerdo cuando yo hice el Corte Inglés aquí en Murcia, de jefe de obra también, y ahí cuando acabamos la estructura no vino el cliente final, no vino, pero bueno, estuvimos toda la obra, más de 200 personas que trabajaban allí en esa obra en aquella época, hicimos una fiesta brasileña. Hostia, Ah, dentro de la obra. fue un desparrame, pero un desparrame. Bueno, el Dentro de cliente la... final de esa obra sería el que va a comprar los pantalones, ¿no? O las Sí, en camisas. este caso sí. No, no, allí lo acotamos lo que es la planta baja, pero claro, una planta baja que eran cerca de más de 20.000 metros cuadrados. O sea, que yo era Claro, que si grande, no, era enorme, todo acotado y de allí no salía nadie. Pero también fue muy bien, muy curioso, bien. sí, sí. Pues nada, Pues disfrútalo. nada, oye, sí, sigo contando mi semana porque, claro, ayer que fue viernes, pedazo de madrugón para coger el avión como siempre. Pero claro, ayer fue un día duro de visitar las dos obras que tengo aquí, revisar que la constructora había adecuado perfectamente todo lo que tenía que adecuar en prevención de riesgos para hoy poder hacer esta visita y terminar de hacer los últimos ajustes. Visitar las dos obras, corriendo a todas partes, negociación con promotores, con constructores, porque tenemos aquí también, bueno, pues hay siempre líos de precios y más hoy. Nada, duchita rápida a las 8:00 y pico de la noche, cena, acostarme tarde, levantarme pronto para grabar y bueno, todo esto una fiesta. O sea que estoy petado y hoy la fiesta y luego cojo el avión a las 10:00 y pico de la noche para volverme para casa. O sea que O sea que mañana mañana, estarás reventado. mañana voy a estar un Muerto, poquito muerto. muerto, pero bueno, habrá que dar el callo también con los chiquillos, que ya que los estamos con ellos habrá que estar ahí. Claro. Eh, y luego, ¿qué más? Bueno, también hoy antes de ir a la fiesta, viene el equipo de José Bari Arquitectos, el equipo técnico del despacho, porque claro, evidentemente ellos han creado, han desarrollado Ujú. toda la documentación técnica de estas dos obras y tal, y claro, ahora José ha dicho, bueno, pues ya que es una fiesta, veniros todo el equipo y así pues vais a ver qué es lo que habéis hecho, porque vaya tela lo que han creado esta gente, Ujú. que solo lo han visto en papel y claro, yo creo que es muy motivador para los equipos técnicos que siempre Claro. están en el despacho venir a la obra y poder ver los proyectos materializados, ¿no? Ujú. ¿Y qué más os cuento en mi semana? Bueno, esta semana también, aparte de esto, ha sido también el inicio de curso del Master March, que, o Ujú. sea, como sabéis, soy profe del máster que me llevó la gente a las obras y pues ha sido otro evento más que he tenido durante la semana, que nada, está muy bien. Y he tenido un último evento que este me hace especial ilusión y además quiero aprovechar el podcast para hacer un súper agradecimiento porque la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de Valencia, que es la escuela donde yo estudié, Ujú. aunque antes se llamaba Escuela de Arquitectura Técnica, pues me entregaron un reconocimiento y estoy Ostras. súper Qué bien, qué emocionalísimo, bien, tío. qué bien, qué bien. Te pondremos aplausos ahí. Mm, sí, sí, sí. Hombre, yo qué sé, yo estoy, vamos, no me lo creía cuando me llamaron, me llamó el director Fernando Cosgallón, que lo saludo aquí y le doy un abrazo Es grandísimo. que vino en el podcast hace el año pasado, la temporada pasada. Correcto, Estuvimos correcto, con él. efectivamente. Vino al podcast y me llamó y me dijo, mira, que queremos hacerte un reconocimiento a la divulgación. No, Ostras. no por ser arquitecto técnico ni bueno ni malo, sino a la divulgación de la profesión, que bueno, pues algo de ruido hago, ¿no? Para que se, Sí, sí. para que se reconozca. Y quiero aprovechar, porque allí hice un pequeño pitch cuando me subí y una de las cosas que reivindiqué, creo que voy a aprovechar también el altavoz que me va aquí a comunicar para reivindicar que a mí me hicieron este reconocimiento por la divulgación de la profesión de arquitectura técnica, pero creo que los arquitectos técnicos tenemos que empezar a creérnoslo un poquito y Ujú. deberíamos hacer algún tipo de reconocimiento o algo anual o como sea a los arquitectos técnicos, pero que de verdad han estado detrás de obras importantes y relevantes, porque al final siempre cuando vas por la calle, cuando ves un edificio especialmente chulo, pues siempre normalmente se sabe quién es el arquitecto que ha creado ese edificio, pero detrás de cada edificio en España recuerdo que siempre hay un arquitecto técnico. Entonces Ujú. yo quiero reivindicar desde aquí que la profesión, pues aunque sea endogámico, pero que nos hagamos a nosotros mismos los reconocimientos y que los profesionales que han estado haciendo este tipo de cosas, que lo reconozcamos de alguna manera y que salgamos a la luz y que se nos vea, ¿no? Y que Claro. tengamos nombres y apellidos y que cuando alguien pregunte por un arquitecto técnico, pues que se acuerde de alguien y no sea solo por la difusión, sino porque realmente este es un pedazo de arquitecto técnico, no como yo que hago ruido, pero arquitecto técnico soy del Montonet, pero Bueno, que realmente se han metido, hayan hecho alguna cosa especial. Así que nada, esta ha toda la sido mi razón. semana. Igual me he enrollado un poquito más de la cuenta, porque teniendo en cuenta que seguramente me llaman para irme corriendo, pues os he robado aquí 10 minutos de mi semana. Nos queda una ¿Tú horita qué si no tal? pasa ¿Tú qué nada. tal? Perdona.
Perdonar que me haya extendido un poquito más de la cuenta, pero sobre todo estaba emocionado con el tema del No, 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 reconocimiento. claro, hay que explicarlo. Yo bien, la semana igual que tú, o sea, un poco rara, ¿no? Con ese miércoles en medio, que a mí me tocó viajar, me fui a Madrid el miércoles mismo, pero Mm. empezó la semana súper bien porque finalmente, y después de casi 4 años, firmamos ya el acta de inicio y replanteo de las dos obras que empiezo aquí en mi pueblo, la plaza de ¿En la la plaza? iglesia. Sí, Hostia, qué sí, sí, bueno. por fin. Por fin firmamos el lunes ahí en la alcaldía y también las oficinas de urbanismo, que también bueno, las hemos empezado ya. Y súper emocionados, también ilusionados porque es un proyecto muy chulo, ¿vale? Un proyecto Ujú. que junto con el despacho de Cristina y con otro despacho de Elche, Ras Arquitectura, de Prócoro, que se llama Prócoro, es un nombre raro, pero es así como se llama Bueno. el arquitecto. Y, y con muchísimas ganas de arrancar el proyecto, que lo mismo como voy a intentar también, ¿no? Mostrároslo a través de las redes sociales para que veáis la pedazo de obra que vamos a hacer allí. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, ayer comuniqué, ¿no? En el podcast, en mi podcast personal, Aparejador Itinerante, que voy a tomarme un descanso. No lo había dicho, pero al final me voy a tomar un descanso, Enrique. Sí, porque estoy pensando que últimamente lo que hago en la semana lo estoy contando aquí, con lo cual ya ni tengo tiempo para dedicarle al podcast y prefiero centrar los esfuerzos aquí en comunicar, que yo creo que le veo mucha más trayectoria, y la otra lo dejo en stand-by, ¿vale? Igual que tienes tú on-site, lo vamos a dejar en Sí, stand-by. muy bien, muy Y bien. eso no quiere decir que después de las 5 temporadas que llevo, que no se vaya a hacer nada más, pero bueno, de momento lo dejo en stand-by, voy a centrarme aquí y poder organizarme un poco porque sigo aún un poco loco desde la vuelta del colegio y quiero acabar de centrarme y dedicar el tiempo a lo que realmente merece la pena y tirar adelante. Ujú. Y, mm, y Muy bien. básicamente esa ha sido mi semana, tampoco mucho más. O Una, sea, una, una pena, tengo que decir, una pena, Antonio. Bueno, pero Enrique, al final lo que haremos son los capítulos un poquito más largos, a ver si nos centramos aquí y sacamos más cosas, que tenemos mucho, mucho en la Sí, cabeza que hostia. sacar y tenemos que sacarlo. Si la gente viera la lista de programas que tenemos apuntados en Notion, Claro. fliparía. O sea, Sí, 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 fliparía. sí. Por eso te digo, prefiero centrar el tiro aquí y ya poder sacar un tiempo específico para comunicar y empezar a desarrollar todo lo que tenemos pendiente, Muy bien, muy bien. ¿vale? Pues nada, oye. Y poco más. Y Somos como... dos ex podcasters que nos liamos juntos a hacer un podcast. Claro que sí. No, no, escucha, no lo hemos dejado, lo tenemos en No, no, stand-by. no, 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 no. O sea, que Esto tendrá algún programa engancha, esto especial o engancha. cualquier otra cosa, pero de momento voy a centrarme aquí en comunicar, que yo creo que más que necesito centrarme en comunicar, porque además esta semana hemos tenido un problemilla ahí con una llamada que teníamos que hacer, que al final entre pitos y flautas se nos pasó, y necesitamos centrarnos, Enrique. Y nada Muy más, bien, muy bien. por otro lado, pues recordar, ¿no? Recordar como todas las semanas que en el último podcast del mes haremos ese podcast que hicimos la temporada pasada, que arrancamos la temporada pasada con preguntas y respuestas de los oyentes, que ya tenemos unas cuantas. Y lo que os invitamos es Así. a... Sí, 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 tenemos unas cuantas. De hecho, si no las has No, visto, me yo he las he despistado, visto. tío. Me he despistado. Las tengo ahí aún Hostia. pendientes Menos mal, de me- meterlas en su sitio, pero están ahí, están en el... En el... menos mal que nos complementamos, Antonio, porque si no. Pues Muy bueno, bien, muy eso, bien. recordar a los oyentes, ¿no? Que nos dejen más preguntas en Te, comunicar.com/preguntas y ya está, y así el te- último podcast del mes, que será la semana que viene, no a la otra, grabaremos ese podcast especial respondiendo preguntas. Dime. tengo que decir que también haremos una publicación en Instagram y tal, que como ahora, bueno, ahora no, hace tiempo ya, se permite hacer preguntas y responderlas a través de Instagram. Claro, Pues, oye, lo meteremos ahí también, a ver si por ahí también se anima la gente, ¿no? por supuesto. Y de hecho, si alguno se anima a hacer las preguntas en audio, pues oye, fenomenal, porque no sé dónde tenemos ahora mismo, lo Pues pondremos mira, en los es enlaces del muy fácil, programa. o sea, en Anchor, o sea, en la aplicación que estamos grabando, al final de la descripción del podcast, ¿vale? Hostia, es Viene que hay no un lo estoy enlace poniendo donde últimamente. directamente le das o sea, y puedes dejarnos un audio, o sea, y lo tienes tanto en Spotify como en Anchor, como si nos escuchas desde Apple Podcast. Hay un enlace que se llama Anchor, no sé qué, no sé cuánto, no me acuerdo cómo se llama, pero directamente le das ahí y te da la oportunidad de podernos grabar Pero un escucha, audio. eso sale en automático, porque me parece que en las últimas descripciones no lo he puesto Eso yo. sale en O sea, automático. vale, vale, ¿Vale? Eso vale. directamente se lo en Ok, automático y se distribuye en todos los podcasteros, o sea que está ahí. fenomenal. Pues oye, ¿Vale? Antonio, vamos ya al tajo que tenemos aquí abajo. Yo lo tengo abajo. Yo lo Al tengo arriba. invitado que está esperando, tú lo tienes arriba, yo aquí abajo. Yo estoy en el medio. Hola, ¿qué tal? Vamos ya con el invitado, que Muy tengo buenas. muchísimas ganas de hablar de este tema. Con Ebrul Mahamud, ya que ha hablado, tenemos hoy de invitado a Ebrul Mahamud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que Muy bien. hoy vamos a hablar de un tema
en el que, bueno, pues mucha gente a veces le tiene un poquito de miedo al tema de la coordinación de seguridad y salud, porque, bueno, es un tema comprometido, pero todo tiene su método. Y Ebrul, pues es experto, de hecho, ahora nos contará su trayectoria, es experto en el tema. Y hemos pensado que sería muy, muy interesante tener una de esas conversaciones que muchas veces hemos tenido en privado, porque con el grupo hemos coincidido bastantes veces, y un poquito más que Antonio, y siempre hemos tenido esas conversaciones súper interesantes en temas de prevención de riesgos, contándonos nuestras batallitas. Y hemos pensado que puede ser súper chulo que esas batallitas las traslademos aquí al podcast para que sirvan para todo el mundo, para aquellos que están empezando, para aquellos que todavía no se atreven y también para aquellos que sí que tenéis muchísima experiencia y nosotros contemos nuestras batallitas, pues vosotros nos las podáis contar también a nosotros a través de los comentarios en el podcast para que aprendamos todos, porque al final batallas tenemos todos y seguro que alguna nos dejamos. Así que voy a dejar a Ebrul que se Que presente. se Ebrul, ¿qué presente, tal? sí, ¿Cómo sí. estás? Buenos días, muchas gracias por estar aquí tan A temprano, un ustedes, sábado por la a mañana. ustedes. Sí, sí. ¿Qué tal? Cuéntanos. Pues bueno, bien, bueno, soy Ebru Mahamud, ya me has presentado, soy gerente en Gabinete Técnico de Prevención, que es una empresa mediana de coordinación de seguridad y salud. De Más que mediana, nada mediana. consultoría, sí, Tienes ya un yo volumen, ¿eh? considero ahí, sí, con mucha colaboración, pero y sobre todo con clientes con muy interesantes, poder decir algo al respecto, pero y que nos ayudan a crecer. Pero sí, gerente en Gabinete Técnico de Prevención y después cofundador de Optimiza Process, que es la empresa que ha desarrollado el libro de incidencias electrónicos y el libro de órdenes electrónicos, y ahí seguimos. Más que nada, yo me he convertido en un usuario de la propia aplicación, porque al final, como se ha convertido en una empresa independiente por objetivos, pues entonces me convierto en un usuario y el que más pido cosas para que vayan evolucionando. He desarrollado el tema de la coordinación y la consultoría de seguridad y salud en general desde el año 2001. Entonces sí que algo de experiencia y en un continuo aprender. Esto evidentemente ahora lo veremos en la charla, pero esto es un continuo aprender. Y poco más. Yo quería agradecerles a los dos darte la enhorabuena, Enrique, porque que te dé una mención de honor, aunque sea en divulgación, la escuela dice mucho, dice mucho. Esto es importantísimo y nos ayuda a todos, evidentemente, pero darles las gracias no solamente por invitarme, sino por llevar esto. Ya veo, ya estuve hace tiempo en una entrevista, sin vídeo, pero con audio, y veo lo complicado que es. Complicadísimo, hay que buscar huecos, están viajando, hay que moverse mucho y al final uno encuentra el momento, pero para eso hay que tener iniciativa, porque si no, se diluye. Claro. No creo que sea un problema que los podcasts propios, porque este está creciendo muchísimo y tiene muchísima repercusión y nos ayuda a todos. Yo lo escucho paseando al perro por la mañana y me viene muy bien, me da un montón de energía también para continuar y la verdad que no sé, han dado con la clave, evidentemente. Se me han Muchas, puesto Bueno, los la pelos de clave gracias. actual. punta, ¿eh? Muchas Oye, gracias. a mí me hacía ilusión cuando volvimos del verano que nos costó un poquito engancharnos, que la gente nos decía, pero va, venga, va, ¿no vais a Sí, sí, grabar ya? sí. ¿O qué? Me hacía ilusión que la gente tenía ganas de comunicar. Está muy guay. Ujú. Ujú. Pues nada, Y Pues nada, podemos entrar al tema porque yo creo sí, que es yo creo que sí. bastante An- entretenido y nos ayudará a todos. Antonio, cuéntanos de qué vamos a bueno, hablar hoy. eso, ¿de qué íbamos a Así hablar? un ¿De qué poquito vamos a más. hablar? Venga, va. Pues ¿Qué, la qué vamos idea a es, hacer? ¿qué vamos a hacer? Bueno, no, el podcast lo hemos enfocado, bueno, le hemos dado varias vueltas, ¿no? Pero la idea es cómo evitar, ¿no? Evitar que nuestra obra se convierta en un desastre en prevención de riesgo laboral. ¿Vale? Esa es la idea porque yo creo que, como hemos estado hablando al principio, la seguridad y salud, en la escuela nos enseñan algo de seguridad y salud, más poco. Yo Más creo que normativo que otra cosa, más pero de normativo, gestión un pero poquito. no cómo llevar una coordinación, no aprendemos a qué tenemos que hacer, no sabemos realmente cuáles son nuestras obligaciones y lo que tenemos que hacer. Entonces, al final, nuestra obra se puede llegar a convertir en un desastre porque nadie nos ha enseñado a llevarla y vamos aprendiendo a base de capones, ¿vale? Y entonces, bueno, pues aquí vamos a hablaros un poquito de Ujú. cómo pensamos nosotros y sobre todo de Brul, que es un profesional del tema, cómo él piensa Bueno, nosotros también, lo que pasa es que él es mejor profesional, pero Claro, nosotros claro, también. por eso es. Nosotros hemos aprendido a base de capones. Él ya lo tiene Todos, mamado. todos, todos. La verdad que somos los coordinadores de seguridad y salud en lo que es el mundo de la construcción, somos los únicos que tenemos un artículo propio en un Real Decreto.
y que nos dice exactamente cuáles son nuestras funciones y responsabilidades. No sé cualquier otro agente si lo tiene o no. Un artículo dedicado Ujú. y con todas las complicaciones de interpretación que hay detrás, pero evidentemente esto no es una varita mágica de decir esto se tiene que hacer así. Cada obra es un mundo, por lo tanto, evidentemente puede haber un método, cada uno tendrá su método, nos vamos enseñando los unos a los otros, vamos aprendiendo después de cada obra o durante la misma, pero evidentemente el tema de elegir el título, cómo hacer para que tu obra no se convierta en un desastre. ¿Por qué? Porque tu obra no puede ser un desastre, no es qué pasa si tu obra es un desastre. No podemos llegar a ello. Y evidentemente hay herramientas. También hay que entender que la coordinación no es solamente visitar una obra. La coordinación tiene una parte fundamental que es la gestión de la coordinación. Y esto es fundamental. De hecho, en la ley de subcontratación, en el artículo 8, hace una pequeña mención y se habla de que el coordinador explicará, más o menos lo deja de esta forma, explicará cuál va a ser la gestión de la coordinación de esa obra. ¿Por qué? Porque, oye, eres el coordinador, tienes una serie de funciones y responsabilidades, después hay responsables en prevención, pero tienes una función que es dirigir toda esa coordinación de empresas y agentes que tienen que entrar en obra para que aquello, tú tienes que, una especie de auditor para Ujú. que comprobar que tus directrices dentro del estudio y el plan de seguridad y con respecto al proyecto de ejecución se llevan a cabo. Al Ujú. final, no es que tengas que ir por allí diciendo ponte el casco, que lo hacemos, ponte el casco, ¿por qué no utilizas el arnés? Incidencia, esto es una gestión de coordinación. Por lo tanto, tú vas a comprobar si lo que pone un plan de seguridad se lleva a cabo o no. Si no se lleva a cabo, advertencia, y si no, tienes una serie de herramientas para escribir en el libro y enviarlo a la inspección para que venga un inspector a que se lo diga a un contratista que a lo mejor no está controlándolo. Pero por eso, ¿qué se puede hacer? Pues, no sé. Ujú. Por eso digo, primero la gestión y a lo mejor después las visitas. ¿Qué se tiene que hacer a nivel de gestión? Y he visto en el grupo de Slack que se habla mucho de qué revisión de documentación tiene que hacer un coordinador para que solamente las personas autorizadas entren en obra. Nosotros huimos, a no ser que nos lo encargue el cliente, de revisar documentación de trabajadores. ¿Por qué? Ujú. Porque un alta en la seguridad social tendrá que cumplirse, pero no somos nosotros las personas que tenemos que comprobarlo. Pero es Es que ese es decir, un eso tema tendrá que que yo creo, comprobarlo la empresa. No, claro, no tiene nada que ver con un coordinador ni la coordinación. eso es un Ujú. tema que yo creo que no queda claro y hay mucho No. coordinador que aún sigue pidiendo toda la documentación de trabajadores, de Sí. empresa, etcétera, etcétera. Entonces yo sí que me gustaría, yo lo habíamos puesto luego más adelante, pero sí que me gustaría eso, que explicases exactamente, o sea, qué documentación mínima, ¿no? Tiene que exigir el coordinador de seguridad y salud, tanto al inicio, antes de arrancar una obra, ¿no? Como durante la obra. Entonces Claro, sí. pues nosotros no vamos a la documentación preventiva y de hecho hay una consulta que se hizo a la Inspección de Trabajo y de esas consultas que se contesta por parte de la inspección, después podemos enviar este documento porque es público para que lo vean y contestaba qué tiene que controlar un coordinador y evidentemente es documentación preventiva. ¿Qué puedes controlar y qué debes controlar? Evidentemente toda la documentación que es que exista un libro de subcontratación, que exista una apertura de centro de trabajo, habrás emitido un acta de aprobación, actas de aprobación a los anexos y a partir de ahí entramos en un mundo evidentemente que tiene que haber un plan de seguridad, todos los anexos al plan, en algunas comunidades autónomas se entrega en el registro donde se realiza la apertura de centro de trabajo, donde se presenta el plan, se presentan también todos los anexos al plan. Después entramos en lo que son documentos de empresa. Podrías pedir, pues, evidentemente, el nombramiento del recurso preventivo, Ujú. debería de estar por ahí. El hecho de que se rellene ese libro de subcontratación, se actualice. Pero Sí, ¿es porque obligación nuestra revisar que se rellene adecuadamente el libro de su contratación? es que tenemos una obligación y nace de ese artículo 8 también de que todas las empresas que acceden ahora a obra, es decir, Ujú. si tú tienes una contrata principal, tendrá sus subcontratas, se encarga esa contrata principal de sus subcontratas, pero si existe otra contrata principal, habrá que enviar Coordinarlas. información de una empresa a Coordinarlas, otra que diciendo, oye, que es la también labor. está otra empresa. Claro, Sí, sí, exacto, es hacer coordinarla. la coordinación de Pero actividades empresariales de las diferentes empresas. entre y coordinación de seguridad y salud también, es decir, que Claro. ahí hay también una mezcla entre coordinación de seguridad y salud
y coordinación de actividades empresariales, que yo lo veo más como actividades ajenas a la obra que se pueden producir durante la obra para una coordinación de actividades. Y una coordinación de seguridad y salud es todo lo que tiene que ver con la obra. Al final es todo coordinación de actividades empresariales dentro de la obra, ¿no? Pero sí que esa comprobación de que se está rellenando adecuadamente y que uno visita y comprueba ese libro y ve le que se solicita la corresponde. información. Claro, de Claro, con hecho te las tienen que empresas que están informar. allí, Te tienen que al resto de informar, ¿no? empresas. De las anotaciones de las empresas que han entrado y de las anotaciones que se han hecho en el libro de subcontratación. Exacto. Yo como experiencia propia, en temas de lo de la documentación, y ahora mira si lo hago bien o lo hago mal, porque al final nunca terminas de saber si realmente lo estás haciendo Claro. perfecto. Yo lo que hago es que antes de empezar la hora mando un correo electrónico en el que requiero la documentación y en ese listado de documentación tengo dos listados. Tengo un listado que digo, esta es la documentación que quiero que me envíes, que normalmente tiene relación con la designación de los responsables y de los interlocutores para yo tener constancia de con quién tengo que hablar y a quién tengo que responsabilizar o a quién tengo que hacer responsable de que se hagan las cosas. Y por otro lado también la documentación del plan de seguridad y las adhesiones y todo eso que está diciendo. Pero todo el resto de documentación que es de listados de trabajadores, justificación de EPIs, justificación de formación, todo ese tipo de cosas, yo en ese mismo correo siempre mando un enlace a una tabla de Excel que tengo en la nube, que tengo en OneDrive, de manera que les digo, y esta tabla es la que quiero que todos los que periódicamente me la tienes que mantener rellena. Entonces, esa tabla tengo varias pestañitas. Tengo una pestañita que es de la empresa, de datos de la empresa, otra que es de datos de maquinaria, de datos de los trabajadores. Entonces, empresa, pues tengo cuál es la empresa principal, de esa empresa principal tengo qué subcontratas cuelgan y de cada una de ellas tengo, pues a ver, tiene el REA, pues el número del REA, tiene no sé cuánto. Entonces, en cada una de las columnitas ellos me tienen que indicar cuáles son los datos, quiénes son los interlocutores, cuáles son los contactos, todo ese tipo de cosas. En la columna, en la pestañita de los trabajadores, pues esta empresa tiene todos estos trabajadores. Y este trabajador tiene entrega de EPIs. Sí, yo me lo creo, porque al final es responsabilidad de la contrata. Si ahí me dice que sí, Sí, sí. pues ya está, Estás no soy un estás policía. describiendo una parte de lo que es el control de acceso y Claro, una claro, yo gestión hago de el control así. coordinación. Acabas Claro. de describir una gestión de coordinación, por lo tanto, esa es tu forma de trabajar válida perfectamente. Es Claro. decir, tú no tienes por qué estar viendo documentos, pero sí que alguien los compruebe y te Correcto. demuestre a ti con ese sistema que lo estás llevando a cabo. Ahora, tú lo tienes que dar Claro, por válido si me, porque si no me es pones responsabilidad sí, tuya. si me pones sí, Claro, luego es que no, exacto, oye, pues, exacto. pues mira, Entonces, Sí, sí, pero yo me preguntaba, o sea, pero sigue siendo responsabilidad nuestra de coordinador, como coordinador de seguridad y salud, perseguir o revisar que realmente la empresa constructora tenga esa documentación. no. yo te Con lo cual, diría o que sea, no. tú lo Ahora, haces, Enrique, que está muy bien, pero no es necesario que lo hagas. no, No, pero no, no no, está sí. comprobando, no Yo no estás estoy comprobando comprobando la el documentación. documento, claro, Yo claro. les No, digo pero que me digan, para que cuando yo vaya a ese trabajador, yo puedo mirar la tabla desde mi tablet. A ver, tú eres fulanito de tal. A ver, tú tienes los EPIs, dice la constructora que sí. Tú tienes el tal, dice la constructora que sí. Porque si en algún punto no tiene esa documentación, yo le diría, pues no puedes estar en la obra, porque el control de Oh, accesos dice que tiene que tener todo esto. Si no lo tienes, ¿vale? Pero es a modo de saber que ese trabajador que está en obra no es ilegal y tiene todo lo que tiene que tener, tiene su formación y tiene todo, pero yo no he comprobado su documentación. La contrata me ha dicho que la tiene. exacto, exacto. Es documentación además del trabajador que debe manejar solamente la contrata. Es decir, que no. Otro tema es si tú quieres comprobar puntualmente haciendo auditorías documentales, que lo que estabas Sí, comentando, ¿no? Quiero claro. ver los documentos de este trabajador, un dossier del trabajador o de varios trabajadores. Y con esto puedes hacer un informe para el cliente. Oye, me he encontrado en la última auditoría que de 10 trabajadores, 5, 3 no estaban en el listado, por ejemplo, y 2 no tenían la documentación adecuada. Yo lo dejo ahí y se lo dejo al promotor para que hable con el contratista. Esa Pero auditoría me la no, apunto, ¿eh? Creo que es claro, uno de porque los puntos que yo, tienen que anotar los sí. oyentes en cuanto a que una, la obra no se convierta en Yo un fíjate, desastre en prevención de riesgos. Es un buen punto, sí, sí. eso lo hacía yo como jefe de obra en su día. O sea, porque yo me acuerdo cuando estaba de jefe de obra, o sea, nosotros el sistema que teníamos como jefe, como empresa, era que el administrativo solamente nos pasaba a firma las facturas siempre y cuando esa empresa contaba con toda la Correcto. documentación. ¿Vale? Y yo aleatoriamente, porque al final el responsable en obra eres tú como jefe de obra,
Aleatoriamente a lo mejor cogía una empresa, cogía un trabajador, oye, por favor, mándame la documentación de este trabajador. Revisas que está al día ese mes, ¿vale? Y entonces sí que firmaba esa factura. Si no, la tiraba para atrás y aparte que le pegaba un paquete al administrativo de por qué me pasaba la factura si no tenía completa toda la documentación, que era su responsabilidad en este caso. Claro. Sí, al final, lamentablemente, se tira del tema económico para poder mantener a una subcontrata al orden, ¿no? Claro. Pero no encuentro tampoco otro método, no sé, como cuando llegamos a la carrera y nos decían, lo que hay que hacer en la obra es llegar y cagarse en todo allí en medio de la obra Claro. No, para que sepan quién eres tú, y yo creo no es la metodología, y se pueden llevar de otra forma. Todo ha Claro. mejorado No, muchísimo. todo con buenas formas, evidentemente. No te vas Sí, a cagar en todo no, de primeras, pero no. a modo personal, y además seguro que hay constructores que me van a escuchar y ya me van a pillar mi truco del almendruco, pero creo que las primeras visitas de obra, las primeras, sobre todo la primera, hay que sentar un poquito de seriedad. Sí, bueno, Y, evidentemente. y coloquialmente creo que las primeras visitas hay que ser un cabrón. O sea, quiero decir, aquí no puedes empezar ya las primeras visitas dejando pasar cosas, porque entonces sientas un precedente y las primeras visitas tienen que ser muy controladas, de manera que cuando llegue allí el responsable, digo, hostia, me cago en la leche, aquí me van a pedir, o sea, que voy a tener que ser muy serio en tema de prevención, porque ya de primeras el coordinador se está poniendo serio y me está pidiendo absolutamente todo, porque si Claro, ya de primeras empieza, bueno, pues vale, pues ya lo haremos, no. La primera visita es la más fácil seguramente porque hay muchas menos actividades, hay muchas menos partidas en ejecución y es más sencillo ser exigente. Luego ya se va complicando, cuando empiezas a tener muchos oficios y tal, ahí ya la cosa se puede complicar más porque ya tenéis que hacer más cosas, digamos, pero cuando al principio estás sobre la excavación o estás sobre la implantación o ese tipo de cosas, ahí es donde puedes dar un golpe en la mesa y ser ya exigente del principio para que sí, todo se cumpla y entonces ya se pongan en la alerta previa. sí. Claro, Creo que es Además, importante, ¿eh? ayudarte del resto de la dirección facultativa fundamental y del promotor. Es decir, que vean Mm, que el grupo es una piña que va junta, y mm, todos, para eso también hay que trabajar y guiar al resto de la dirección facultativa, a la dirección de obra, dirección de ejecución, pero fundamental porque visitamos a veces juntos y a veces separados. Por lo tanto, que todos tengan esa visión de seguridad desde el promotor es mm, fundamental para que tu obra ni nazca mal ni se convierta en un desastre, porque cualquiera que entre en la obra, y esto se ve al mm, principio, cuando entras en obra, sabes dónde estás entrando. Es mm, decir, es verdad que los locales, acondicionamiento de local rápidos, un mes de trabajo, montar una tienda, lleva un momento caótico, y sobre todo también al final, cuando empiezan a entrar en la propia empresa que va a llevar la tienda y tienes un batiburrillo allí de trabajos finales, lo que son remates, montando casi la ropa en la tienda. Ese momento sí hay que controlarlo para que tu obra no se convierta en un desastre de seguridad y salud, ya no de coordinación, porque tiene mucha coordinación de actividades. Para eso te mm, tienes que adelantar. En una obra de un mes, casi en el minuto uno, en la primera reunión con todos, tienes que explicar lo que va a ocurrir al final. mm, Tienes que explicarlo y decir, señores, yo a partir del día, si empieza el día 1, el día 15, necesito a los responsables de prevención de la tienda que va a llevar a cabo la venta aquí de producto. ¿Para qué? Para involucrarles en lo que es la gestión de la coordinación, porque ellos van a tener a su personal entrando en, a lo mejor es una obra y a lo mejor es una tienda. mm. Habrá que verlo, si hay un final de obra o no hay un final de obra. Pero tenemos que adelantarnos a esa situación, y esto es fundamental en el tema de coordinación. Sí, como dice Enrique también, o sea, en esa primera visita que estamos comentando antes, o sea, es tan fácil como al final apoyarte en ese propio plan de seguridad y salud que tú has aprobado, ¿no? Y ver realmente, oye, mira, tú que me estabas diciendo, o que hemos aprobado en el plan de seguridad y salud, que vamos a tener una caseta para tal, una caseta para cual, el sanitario, que esto lo vamos a tener aquí, o sea, controlar lo que tú mismo has firmado y lo que la empresa constructora te ha propuesto, que realmente lo ha Exacto. propuesto ellos, no somos Eso nosotros me hace quienes mucha ha gracia. dicho, sí, sí, o sea, que me Sí, dicen, no, sí. no, es que esto no viene ningún, pues eres tú el que me ha dicho cómo lo ibas a hacer. Y yo lo he ¿Cómo firmado. protejo esto? Digo, no sé, dímelo tú, ¿no? Claro. ¿Qué Sí, dice sí, tu plan? sí.
¿Qué dice Sí, tu sí, plan? porque a ver, tiran de nosotros y nos dicen, es que tú nunca propones nada. Digo, bueno, vale, yo puedo proponer o no, pero es que tampoco es mi función aquí. Claro. Propones tú y lo estudiamos nosotros. Si no estaría siendo parte de la constructora y no es así. Ujú. Al final, el buen entendimiento está ahí, ¿no? Pueden haber propuestas, evidentemente, pero es que, y además, tenemos que indicar también que a lo mejor yo he aprobado un plan al principio y perfectamente te puedo solicitar porque la obra ha cambiado, un Sí, anexo y una modificación a lo que he aprobado previamente. Pero insisto, adelantarse a los acontecimientos es fundamental para nosotros en coordinación. Para eso tienes Ujú. que tener una planificación, algo previsto. ¿Qué tienes previsto? Y además hacer la pregunta en cada visita. ¿Qué tienes previsto la próxima semana? ¿Qué tienes previsto en el mes? Y cuando sea reunión de coordinación, fundamental. ¿Qué tienen previsto en el mes si las reuniones son mensuales? ¿Para qué? Para buscarlo en el plan de seguridad, porque si no, es más Ujú. fácil pedir un anexo que llegar allí y paralizar un trabajo hasta que te presenten el anexo. Y si no, tendrías que avisar a la inspección de trabajo. Por lo tanto, Claro. adelantarse a lo que va a ocurrir para eso, planificación. Y nos encontramos con el problema de que las obras se comienzan con un plan básico, ni siquiera es de ejecución, se ha redactado un estudio en base a ese plan básico, Que ya no se podría ahora realizar, comento. eso está mal, es decir, no Ahora se tiene comentar. que redactar un estudio, pero los ayuntamientos lo están pidiendo. Entonces, hay que Ya, pero empezar y como hay que la empezar, ya norma se empieza no mal. lo dice así. La ley no lo dice así. La ley dice que con proyecto de ejecución. Pero bueno, no nos vamos a meter Claro, ahí. sí, nos vamos a liar ahí. Sí, porque la planificación, de hecho, es que es una de las obligaciones de las empresas y ellos mismos se olvidan en muchas ocasiones de, de esta obligación, ¿no? De la planificación, que es tan importante, porque cuántas veces a lo mejor has visto un trabajo que están con una escalera que es corta porque no llegan, pero mm, ese trabajo ya saben con antelación, el día de antes o 2 días antes, saben que tienen que estar colocando esas bombillas a un techo que está especialmente alto. Hostia, Sí, sí, planifícatelo, sí. y entonces te prevés que tienes que coger una escalera más alta, vas y ya no te pones en riesgo. Pues la planificación es súper importante. Y eso que dices en las visitas, el ver el plan de seguridad. A ver, vamos a ver el plan de seguridad. ¿Qué dice de los Exacto. trabajos que estás haciendo en este momento? Oye, pues aquí dice esto, aquí dice aquello, los que vas a hacer mañana, los que vas a hacer pasado. Y ayudarles también, ahí sí que echarles una mano a que vean Y, que y, se han y, dicho a ellos mismos. y ahora claro. tenemos medios electrónicos en un propio tablet, tú puedes meter el plan de Ujú. seguridad y por buscar por términos. Es muy sencillo, entre comillas, Ujú. buscarlo para ver si está incluido o no está incluido. Por lo tanto, te puedes ir Claro. adelantando incluso en la propia obra. Oye, tengo pensado hacer eso, espera un momento. ¿Compruebas? No, mira, no lo Aunque, puedes realizar. Haz un anexo al plan, ese tipo de cosas. aunque O sí que es como verdad lo... que en los planes de seguridad yo echo de menos muchas veces un índice más organizado, porque claro, nosotros sigamos con la tablet, lo vemos tal, pero allí el que está de responsable de seguridad o el que está de recurso preventivo muchas veces No lo tiene que ir encuentra. al papel que tiene la Sí, caseta y son tochos así porque meten muchísima morralla y todo esto. Él necesita esto, pero este no lo Exacto. encuentra porque está tan Sí. escondido y además muchas veces son perfiles que no tienen la costumbre o no tienen la costumbre de leer este tipo de documentación que se hace muy yo, engorrosa. Entonces, hay que facilitar Ahí, mucho sí. Lo del plan de seguridad que sería sean... otro programa para hablar de cómo revisar ese plan de seguridad y qué pedir exactamente que te pongan ¿qué en el plan pedir? de seguridad, ¿vale? No poner lo que has Sí, dicho tú, esa morralla que ven muchas veces cuando a ti lo que te interesa como coordinador es que te expliquen te perfectamente expliquen. cómo se va a hacer esa unidad de Exacto. obra. ¿Tú cómo vas a encofrar los pilares? Tú, vale, tenemos ahora un forjado unidireccional, ¿cómo lo vas a encofrar? ¿Cómo lo vas a proteger? ¿Qué medidas vas a poner? O sea, eso es lo que quiero que me digas. A mí que vayas a meter o que luego me metas todo el anexo de todo el pliego de condiciones y la normativa, vale, porque No, es obligatorio meterlo, pero que a mí eso me da igual, no me lo voy a leer, o sea, no me lo voy a pasar. Lo que necesito saber es realmente cómo vas a ejecutar esa obra, para ver qué medidas colectivas en este caso o individuales, sí. llegado el caso, vas a poner y ver si son las La, correctas o la, no, o ver cómo lo hacemos. la pregunta es cómo, es fundamental. ¿Cómo Claro. lo vas a hacer? Y cuando haces la pregunta es que a veces no te Bueno, responden. Entonces, No, porque muchas veces ¿cómo? nos Quién lo va a encontramos hacer? ¿Con qué que, medios? claro, ¿En qué plazo? a partir de claro, Todo ahí eso. todo demás. Sí, el sí. problema también con la seguridad y salud es que muchas veces ese plan de seguridad y salud lo hace un departamento, lo hace una persona anexa a la obra y el jefe de obra luego tiene otra idea en la cabeza de cómo ejecutar su obra. No, Ujú. el problema es que es un documento, es una obligación para algunos que no tienen la concienciación preventiva, entonces contratan que les hagan ese plan, pero lo cogen, lo dejan aquí porque han cumplido su obligación de tener un plan Claro. de seguridad, Y pero se realmente queda. no lo tienen interiorizado, no han participado
de la creación o de la Se redacción de co- ese plan de seguridad diciendo, a ver, vamos a pararnos a pensar, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Pues vamos a hacer así, así y así, y esto es lo que plasmo. No, no, hay un tercero que le Mm, pagan 400, 500, 300, 200 euros que le dice, toma, estos son los papeles que le tienes que dar al coordinador. Y a veces no saben ni cómo se llama ese papel y te lo dan, pero no saben qué hay sí. dentro. Y eso es un problema, porque al final, si la No. contrata no sabe cómo te ha dicho a ti que va a hacer las cosas, ¿cómo las va a cumplir? Si, Claro. no sé. Por, Entonces, eso es por, un problema por, Como importante. toda la vida. ¿No? Esto se sí, hace como toda la vida. por ayudar un poco ahí a las contratas, y sí que hablando con técnicos en prevención, que son también del grupo de los técnicos en prevención que llevan la coordinación, es fundamental también saber quiénes son ellos y qué sufren ellos en obra, porque es verdad que cuando un jefe de obra está por encima en rango de un técnico en prevención de la propia contrata, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque Sí, el porque la jefe de obra, producción se antepone. exacto, la producción está por encima de lo que es la prevención, puede que no, pero bueno, en muchos casos es así. Por lo tanto, lo mal que lo pasan los técnicos en prevención de las contratas en obra es importante. Por eso todo nace de lo que es el promotor. El promotor tiene que sentar las bases hacia abajo, hacia lo que es la obra, para que entiendan que lo fundamental es la prevención. Y a partir de ahí, nadie tiene que sufrir un accidente trabajando. Evidentemente no, no tiene sentido. No tiene Ujú, sentido ir a trabajar y no volver a casa. No Claro. tiene sentido esto. Por lo tanto, ujú. el promotor es fundamental. Y en el tema del plan de seguridad, para que se redacte correctamente, nosotros podemos pedir que se enumere un plan de seguridad y salud, las páginas, tener un índice, poder buscarlo correctamente. Esto puede ser una de las incidencias que encontremos y pidamos subsanar a una contrata antes de aprobarlo. ¿Por qué no? Claro, para que Claro. sea útil el documento. Lo que Sí, de hecho, comentas eso a lo de... mejor No, se podría indicar en esa documentación de gestión previa que se manda antes de, yo en cuanto conozco a la contrata ya le mando ese documento de, oye, pues mira, Sí, en el plan te voy a exigir esto, esto, esto y esto, porque yo sí que les mando un checklist de qué es lo que voy a revisar en el plan de seguridad para que tú lo sepas con antelación, para que de primeras lo hagas como toca, ¿no? Que de hecho, este sería casi que el primer paso para que tu obra no se convierta en un desastre de prevención de riesgos, ¿no? mm, Dejar claro qué es lo que vas a exigir. Que en ese exacto. sentido, bueno, antes que nada, Antonio, que te he cortado, perdona, y le entro con una cosa que se ha dejado colgando Brul y me interesa que la cuente. No, no, quería comentar que lo que comenta Brul tiene toda la razón en cuanto al promotor, pero que sí que es verdad bueno, la realidad al final es que el promotor, en este caso, si hay algún problema en seguridad y salud, pues el 90 o el 100% de las veces el problema es de la constructora, o se achaca a la constructora. Y pocas veces yo he visto en una obra Que la participar al responsabilidad es suya promotor siempre. claro, y hacerse responsable también de esa prevención. Que es lo suyo, sí, porque además el máximo responsable es el promotor, que es, que es suya la obra realmente. Pero yo Sí, creo que sí. pocos promotores Bueno, saben, sí, No, pocos promotores lo desconocen, no, lo no es del desconocen. todo así, desconocen. ¿eh? Al Eh, final, Muchos lo el desconocen. responsable del centro de trabajo pues, es la constructora y el promotor es el responsable de exigirle a la constructora que cumpla con todas sus obligaciones a través del coordinador de seguridad, ¿no? Más o menos es. correcto, pero Pero, pero el que al final está haciendo la obra, el que es el máximo, para mí yo creo que el máximo responsable es el promotor. Sí, lo que pasa sí, es porque que puede, debajo pero del promotor puede. descuelgan un montón de gente que al final se llevan, si pasa cualquier cosa, son los que asumen al final toda la responsabilidad. El promotor pocas veces le va a llevar. Pero que, como ha dicho Brul, yo creo que es el que está arriba y es el que tiene que transmitir a todo el equipo, ¿no? La importancia de la prevención para que no haya ningún problema y que su obra fluya y que funcione perfectamente. Para eso tiene un coordinador que nombra, Claro. evidentemente. Es decir, Mm. una de las primeras responsabilidades es nombrar un coordinador. Si no es nombrado un coordinador, tiene un Ahí, problema. ahí sí que Pero es a muy partir de responsable. ahí es el coordinador el que tiene que establecer explicando hacia la obra, pero también al promotor. Nosotros ponemos en las propuestas parte de esta explicación. Decirle, señores, ustedes son los promotores de esta obra, por lo tanto, yo siempre hablo de las obras de acondicionamiento que son las más rápidas y donde nos hemos encontrado más complicaciones, pero explicar al promotor, incluso a través porque a veces el encargo nos lo hace una arquitectura, es decir, Ujú. nos nombra al promotor, pero el pagador es un estudio de arquitectura. Por lo tanto, hay que explicárselo también al promotor y no solamente a la contrata o a la subcontrata, hace esa gestión de coordinación.
Perfecto. Vale. Eh, una cosa que no me gustaría que se nos despistara, porque hemos pasado por el tema de lo de la documentación previa, y yo sé que Brul también, antes de empezar unas obras, pues tiene manda unos requisitos y tal, y me gustaría que nos contaras qué puntos detallas en esa comunicación previa, en esa gestión previa que les trasladas a las contratas para que sepan por dónde van a ir los tiros y cómo van a hacer las cosas, porque creo que es Vale. interesante que la gente sepa puntos concretos que puede transmitir a la contrata antes de empezar una obra. Pues evidentemente, ¿cuántas veces vas a visitar la obra? ¿Con qué periodicidad? ¿Cuántas veces al mes vas a pedir que se celebre una reunión de coordinación? Eso no significa que sepan los días, porque tú puedes aparecer por allí, avisar o no avisar, dependiendo, ¿no? A partir de ahí, lo que es lo que decía antes, tú al entrar en una obra entiendes perfectamente dónde te estás metiendo. Lo que es la presentación inicial, evidentemente la obra tiene que estar señalizada con ese cartel que todas las obras tienen, que es accediendo a una obra, con todos los EPIs que tienes que llevar. La documentación previa de información, un tablón de información, pedimos allí también para poder informar de todos los temas de prevención, el orden y la limpieza, la planificación de la obra en este sentido. A partir de ahí, uno tiene que estar trabajando. También hacemos hincapié en lo que son el uso de escaleras de mano y de tijera, Eso quiero que lo expliques. Eso quiero que lo expliques, por favor. Ahora, de cuando termines base, de contar tu documento. sí, digamos que entramos en obra, por hacernos una idea, estamos entrando a la obra, señalización, un tablón de información donde podemos poner lo que necesitemos, un organigrama preventivo de la empresa, es decir, ¿Quién con es quién quién? tenemos que hablar en el tema de prevención, desde el jefe de obra, que podrá ser o no recurso preventivo. Solicitamos normalmente que el recurso preventivo no tenga otras funciones, si es posible, dependiendo del tipo de obra, para saber con quién comunicarnos a la hora de entrar. Y a partir de ahí ya entramos en obra y lo fundamental, que son trabajos en altura. Por ejemplo, en el tema de escaleras, nosotros decimos que las escaleras no son elementos de trabajo, es decir, son para poder subir o bajar. Por lo tanto, las escaleras pedimos que en el plan de seguridad y salud no estén permitidas a no ser que tengas un permiso especial. Por lo tanto, no has podido realizar el trabajo con un andamio o una plataforma elevadora y tienes que realizarlo con una escalera de mano o una de tijera. Para lo cual necesitas un permiso especial firmado por el responsable de la obra, el jefe de obra y el técnico en prevención para poder utilizar ese medio auxiliar para poder trabajar. Ujú. Y esto tiene que estar incluido tanto en el estudio como en el plan de seguridad y salud, en el O sea, caso de todo esto escalera. que estás contando es lo que transmites antes de empezarse la obra, ese documento que les dices cómo vas a hacer la gestión de la coordinación, ¿no? Es por centrar. Exacto. Dentro de esa Vale, vale. función, por eso hablamos de medios auxiliares, trabajos en altura, hablamos de toda la señalización y hablamos del orden y la limpieza, evidentemente, Ujú, respetando salidas de emergencia y vías de evacuación. Esto es fundamental. Al final nos encontramos con locales muy pequeños. Y locales muy pequeños no tienes ni aseo. A lo Ujú. mejor utilizas el aseo del centro comercial o no hay un aseo en la obra y tendrían que buscar una alternativa. A lo mejor el ujú. aseo podría estar fuera, dependiendo del tipo de obra, pero para locales es muy complicado. Ahora bien, tiene que estar pactado de alguna forma con el resto de subcontratas. Ujú. Por mencionar otros trabajos que pedimos procedimientos, son también los trabajos en caliente. Cualquier trabajo que produzca chispas tiene que tener un procedimiento para, en el caso de que tengamos un riesgo de incendio. Ujú. Eh, por lo que pedimos también un procedimiento de trabajos en caliente. Procedimiento de trabajos con escaleras, procedimiento de trabajos en caliente. De todo esto podría proporcionar lo que nosotros utilizamos para que lo tengan allí como base el resto de compañeros y nos ayuden a Te, te mejorarlo, tomo, evidentemente. Sí, te tomo la palabra. yo creo que sí que podríamos aportar a lo mejor ¿no? ese documento inicial que nosotros utilizamos, así en modo para que los compañeros vayan viendo lo que nosotros solicitamos, que yo creo que también les puede servir.
Sí, seguro. puede servir ahí a todos. Pero Claro, es que básicamente, así estás asentando, estás diciendo de antemano qué cosas vas a pedir y que no se encuentren con sorpresa, ¿no? Que se vayan preparando para esa hora y que a ellos no se les haya ocurrido, se lo estás diciendo tú, oye, tienes que tener esto, sí, antes de empezar para que la hora no se convierta en un desastre en no se prevención de convierta en riesgos, un que es de lo que desastre. se trata este programa, ¿no? Claro, Hay que además empezar por antes de empezar. ir actualizando todo esto. Esto es de base, pero evidentemente las obras cambian y va solicitando según vaya avanzando la obra y surjan las modificaciones en la misma, ¿no? Porque es verdad que no tenemos mucho tiempo, no nos dan mucho tiempo para revisar un plan, no nos dan mucho tiempo para... Todo el mundo quiere empezar desde el principio y muy rápido, ¿no? Ujú. Y es bastante Claro. complicado para realizar la labor de coordinación. Hacemos lo que podemos, pero en una obra que apruebas un plan de seguridad y salud muy rápido va a tener muchísimos anexos, evidentemente, desde el minuto uno. Sí, al final no es necesario que el plan de seguridad esté toda la obra. Eso una vez lo hablé con Oriol No Llop, que debería, es compañero tampoco. también, no debería. Pero claro, lo hablé con él y que también lo saludes de aquí. Muy buenas, Oriol. A ti también te tenemos fichado, que ya Sí, pasarás sí. por aquí. Que claro, al final, si los primeros 3 meses van a estar haciendo excavación y estructura, pues oye, a lo mejor, hasta que no arranque los trabajos de tabiquería, evidentemente en el plan de seguridad deberá estar los trabajos de albañilería, pero tenés ahí cierto margen también hasta que no vaya a empezar en unas fechas breves que de inicio de obra, pues a lo mejor hay que arrancar rápido y no está. Me decía, Si bueno, nosotros que si no lo pedimos, están nosotros haciendo, pedimos mucho en los planes, no anexos al plan, pedimos procedimientos de trabajo, procedimiento de trabajo, porque correcto. digamos que el trabajo, la actividad está evaluada con respecto al riesgo, pero quiero la definición de cómo se va a realizar. Claro, lo que Y comentabas al así principio. haces pensar al resto del equipo de la contrata, como diciendo, pues es verdad, ¿cómo lo voy a hacer? Ujú. Pues a lo Mm, mejor necesito una escalera, tengo que pedir un procedimiento, tengo que seguir el procedimiento de uso de escaleras de mano de tijera. Pues ujú, entonces vamos pidiendo procedimientos, que esto es completar también el plan de seguridad y salud, pero el riesgo está evaluado, no es una solicitud de un anexo que tienes que aprobar. Ujú. Con ujú, ese procedimiento te puedes reunir con la contrata y la subcontrata, subcontratas implicadas y repasarlo nada más. Oye, a partir ujú, de la próxima semana vamos a empezar a subir cerchas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues evidentemente, si estamos en una nave y tenemos actividad en el resto de la nave, actividad de la propia nave, tiene que haber una coordinación de actividades, repetir la coordinación de actividades antes de subir estas cerchas y cortar los pasillos medianeros con respecto al resto de las naves, este tipo de cosas. ujú. Pues esto es un procedimiento de trabajo. El anexo ya lo has pedido o estaba ya en el plan de seguridad. Y Claro. Ujú. esto Yo ahora, no tienes por qué. hace poco, bueno, ahora dentro de poco voy a hacer una cosa un poquito especial que es una hidrodemolición, que no Ostras. habéis oído alguna vez, pero tengo que Ahora demoler te comento algo de esto. Sí, 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 te comento algo una de esto. parte de una estructura de hormigón que ya es ejecutada, pues bueno, pues por diferentes razones se tiene que modificar, ¿vale? Y en lugar de hacer un picado, porque claro, el picado al final estás provocando unas vibraciones, estás haciendo un... Y se va a hacer con una hidrodemolición con agua, se va a eliminar el hormigón, el hierro se queda en la misma posición que está y luego se repone, ¿no? Claro, eso es una cosa que normalmente no se hace. Pues les he pedido un Un procedimiento especial procedimiento. porque al final esa lanza de agua y ese robot de agua, eso Uf, te puede cortar un brazo, sí, sí. pero rápidamente, eso es peor Nada. que una sierra. Entonces, claro, de hecho, uno de los problemas que hay es que se pueden llegar a cortar las botas de obra Ujú. que llevan las refuerzos y todo eso. Pues bueno, si tú estás con la lanza pistas, te pasas por el pie, la bota se la lleva por delante, se lleva tus dedos, se lleva tu pie y se lo lleva todo. Y se han pedido unos procedimientos específicos para este tipo de trabajos. Que al Claro. final lo Pues acaba haciendo la nosotros, subcontrata, porque la contrata tampoco es que sea experta en este tema, sino que la subcontrata no, dice, otra, voy a hacerlo especial. así, y la contrata, ya sabiendo cómo la subcontrata va a ejecutarlo, pues entonces termina de rellenar ese procedimiento y dice, vale, pues con esto que me han dicho que es cómo lo van a hacer, pues les voy a suministrar este tipo de andamio, van a acceder por aquí, van a conectarse con esta agua, tal, tal, tal. Entonces, entre todos se ha pensado cómo se va a ejecutar de manera segura este trabajo. Claro. Pues No, y eso te me da pie tocó como hace, coordinador también a controlar esa ejecución, ¿no? Esa demolición, Hombre, claro, en este caso. claro, efectivamente. Ujú. Mm, sí, sí, habrá un anexo, pero me tocó hace muchísimos años hacer una hidrodemolición
y preocupadísimo por todo este tema de hacia dónde va el chorro, porque las casetas las tienes a un lado, desde dónde darle para poder pelar y quitar todo el hormigón y quedarte con la armadura. Y al final, como había un sótano y estábamos en una zona residencial, el ruido que se producía de tambor dentro de lo que es el sótano provocó que llamaran al alcalde, Ostras. esto era en Tres Cantos, vino el alcalde a visitar la obra porque aquello era hidrodemolición, se estaba viendo toda la estructura pelada y después había que recomponer. Y curiosamente, el tema del ruido, que no lo Ujú. habíamos tenido tanto en consideración como el tema de que te puedes cortar a la hora de hacer hidrodemolición, pero no sé si es tu caso, Enrique, pero el tema No, del aquí no. ruido es importante y saber que estábamos en una zona residencial y claro, ponerse con esto a las tantas de la mañana, pues despertaba a todo el mundo. Ujú. La gente estaba asustada, no sabía lo que pasaba. Sí, 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 fue una obra muy complicada en ese aspecto. Sí, sí. Eso es como cuando a mí me pasó también una obra que hicimos también un... Ahí no me sale el nombre ahora. En un muro de hormigón, ¿vale? Con proyección de arena de sílice. Ahí, ¿cómo se llama? No me sale... También de empastar ese muro de hormigón con arena de sílice. Y nos pasó igual con el ruido. O sea, claro, allí se lía una. Claro, tú intentas proteger la zona para que la arena de sílice no salte, que no pase nada, pero que nadie cayó en el ruido que íbamos a provocar tampoco. O sea, que Sí, sí, era sí, una sí. barbaridad. Y tienen El que polvo estar, que se hace con eso evidentemente, también, ¿eh? Bueno, Y los trabajadores iban con sus cascos. Ellos iban protegidos, sí, pero el sí. resto de personal no. El resto de personal están por allí. Pero claro, no se podía estar allí. O sea, paramos los trabajos, pararos un momento. Venga, vamos a ver cómo nos Ya, organizamos. ya. Tú para allá, vete. O sea, cada uno que se separe de la zona aquella, porque es que no se podía estar allí. No se podía estar. debería haberlo planificado con antelación, ¿no? La empresa y haber visto que había unos riesgos de polvo, tal, para que Sí, pero previamente ya el se polvo podía haber estaba acotado controlado, la zona Enrique, de porque evacuación. además se acotó la zona, se pusieron unos plásticos Haya para proteger ruido. todo aquello, pero era el ruido. Es que no se podía estar allí, no se podía estar, Muy que la molesto cantidad de ese ruido es muy ruido molesto. y Entonces, al final se sí, tuvo sí. que parar el trabajo un momento, nada, fue media horita, se reubicaron el trabajo del resto y ya se pudo continuar. Pero eso es que hay veces Muy bien. que te centras, ¿no? en, bueno, en la proyección, en que no pase nada, en que la gente, los trabajadores vayan protegidos, pero no te centras a lo mejor no tanto en el resto de personal de qué problemas puedes tener debido a ese Ujú. trabajo. Claro. A mí una cosa que me... Bueno, ibas a preguntar tú, Antonio, No, no, que te he sigue, visto sigue. Sí, ahí iba a cogiendo lanzar otra aire. pregunta, pero bueno, sigue, seguimos aquí. No, por no salirnos del tema de la gestión preventiva previa, a mí me gusta también hacer hincapié en el tema de la señalización, ¿no? Porque quizá en retail es más habitual el tener el tema de la señalización y tal, pero en el tema de obra, de edificación, de vivienda y tal, quizá se despista mucho, Mm, quizá no, pero vamos, segurísimo, Sí. se despista mucho todo el tema de lo que es la señalización, con lo importantísimo que es. Y yo estoy últimamente muy reivindicativo con ese tema y les estoy comentando a las contratas, pero es que esto, tú te vas a la ferretería y con 50 euros Claro. llenas la obra de señalizaciones por todas partes y tienes una obra como Dios manda y además que no solo eso, sino que además que das una imagen estupendísima a la dirección De técnica orden y porque limpieza. que limpio está, que organizado está, tal. Pero además es que es muy importante porque en las obras sabemos que entran 3 o 4 o 5 trabajadores, así las que son pequeñitas, que son los que están todos los días allí, pero luego entra mucha subcontrata que el trabajador, el electricista este, viene hoy, se va, no vuelve, no están familiarizados con la obra, entonces a lo mejor no tienen claro por dónde tienen que salir o por dónde tienen que subir o bajar. Entonces, como no lo tienen claro, pues se inventan por dónde suben, a lo mejor por este escalón. Entonces, la señalización es súper importante porque ese trabajador, si hay un accidente o algo, tiene que saber rápidamente por dónde tiene que evacuar y por dónde tiene que irse a donde tiene los botiquines o dónde tiene que bajar y subir. Todo ese tipo de cosas es súper importante tenerlo señalizado y eso también, si desde la primera visita de obra ya se hace hincapié, oye, señaliza esto, por esta, indica por dónde vas a subir, indica por dónde no se puede subir o por dónde no se puede acceder, porque muchas veces sabéis que tenemos las obras que a lo mejor están pues medio metro por encima del nivel del terreno y no se mm, señalizan porque tal, no, saltan ese medio metrito. No, no. A ver, yo lo que quiero es que pongas aquí una rampita. Si quieres, ponte 7 rampitas, las que tú quieras, pero señaliza dónde están que esas no son, rampitas y el claro. resto váyalo o señalízalo para que no se pueda ni subir ni bajar. Todo ese tipo de cosas también, si se hacen previamente, ayudan a que tu obra no sea un desastre en prevención de riesgos, porque si unes el orden de limpieza a la señalización, pues oye, ya dices, hostia, esto es otra cosa. Claro. Esto es otra cosa. Sí, Y es una cosa muy sencilla, Ya. muy barata y que da muy buena imagen a la obra. Y que, por cierto, he grabado un vídeo para enseñar cómo tenemos la obra aquí, porque creo
que Te es merece la interesante, pena. lo colgaré. No, y tú Porque dices de es ferretería. muy sencillo. Claro, y tú dices de ir a la ferretería, pero incluso, aunque no sea señalética que cumpla la normativa, pero puedes imprimírtela y para poner cuatro señales de por dónde tienes que hacer y todo eso también te valdría. O sea, con una 4 te lo imprimes Todo y lo ayuda. pones forrado y por lo menos mejor eso que nada. Mm, Sí, Todo, pero, todo sí, ayuda. pero yo en principio pido que sean homologadas. Al final hay una Mm. señalización que está homologada y que además la ponen en su plan de seguridad Sí, o la sí. deben poner en su plan de seguridad y hay una norma UNE que dice que las señales tienen que ser así, de este tamaño, tienen que ser reflectantes, tienen que ser así. O sea, sí, vale. Un segundo óptimo sería que impriman una 4 con una flecha para allá. Pero realmente, joder, tenemos una normativa y tenemos una señalización homologada. Sí, Con quizás es la... para poder poner algo antes de que llegue la homologada si te has quedado Vale, corto. Vale, sí, Claro, o bien, te has ok. quedado sin señalética, en sí, un sí, momento te la bajas de Google, buscas señalética, te la Vale, descargas, la sí, imprimes, la pones y mejor sí. eso que no pero, tener nada. Y Aquí, luego vas y la pero como compras. alternativa a la que toca. Claro. aquí hay que educar mucho en el mantenimiento de la señalización, porque la Sí, señalización va a modificarse. Por lo tanto, ¿cuántas veces nos hemos encontrado una señal pisada en el suelo, ahí al lado del extintor, también tirado por ahí? Eso es que no hay mm, respeto. Por lo tanto, vienen las subcontratas, no hay un control de cómo está la señalización en obra y esto es fundamental, transmitírselo a la contrata y transmitirlo en las reuniones de coordinación. Cuando tienes a ujú. las subcontratas también sentadas, oye, señores, está tan mal subirse a una escalera o no anclarse a un arnés de seguridad como no respetar la señalización de obra. Ujú. ¿Por qué? Porque a la hora de evacuar, como estabas comentando, Enrique, si no estás habituado a entrar en la obra, ¿por dónde evacúas esa obra? Hay que eh, eh, Pero cómo salir de la obra si no la de la manera conoces. más rápida posible y que no hayan Claro, porque obstáculos tiene que en ser medio de automático, tienes que salir de claro, allí automáticamente, sin sin pensar, emplear sin mucho pensar. tiempo. Eso es. Y para Cada eso tiene que segundo es estar súper todo muy bien importante. actualizado. Sí, sí, sí. Claro, cada segundo Vale. es súper Exacto. importante en tema de tal. Y además, no solo eso, sino que tú tienes una obra limpia, cuesta más ensuciar, ¿no? Porque cuando cualquier cosa está por ahí tirada, Se nota más, se pues nota no más. tienes Sí, sí. ningún reparo en, bueno, pues tiro esto aquí. Pero cuando tú ves que vas a una subcontrata, ponte una subcontrata, que llegas a una obra que está limpia, hostia, cuidado, que Se no voy a nota. ser yo aquí el que... Se Sí, nota, sí. se nota, se nota Cuando mucho. tienes una obra ordenada y Muchísimo. limpia, se nota mucho. Mm. Además, yo Te soy de los da... de dar incluso la enhorabuena al encargado, sobre todo porque muchas veces Hombre, estás en el claro, encargado y digo, tío, enhorabuena, tienes la obra fetén. O claro, sea, claro. Además hay que da hacerlo, es, gusto. es parte de la gestión de personas, es felicitar, por supuestísimo. Eso, Ujú. eso no nos lo Sí, enseña sí, nadie, sí. eso también tenemos que hablar, Antonio, porque esas Sí. enseñanzas transversales que debería tener todo técnico de obra, que no es solo eso, el tema de tratar con personas, de negociar, y todo eso, apúntalo, apúntalo, apúntalo que tenemos que hacer un programa de esto. Sí, sí, tienes toda la razón. Sí, sí, eso no, Buscar, no lo enseña a nadie. buscar Y no algún todo el experto mundo en esos sabe temas. tener esa mano, esa No, es izquierda y derecha a la súper vez. No. ¿Sabes? difícil, es súper difícil, claro, Es muy claro. Hay que complicado. El no emplear, cagarse hay en que su... emplear O mucho sea, tiempo hay que emplear ahí apretar, hablando. soltar y es complicado. Sí, 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 sí. sí, sí, Muy sí. bien. Vale, Vale, pues dale. yo, otra cosilla, ¿sabes? Hemos estado hablando de toda la documentación o qué documentación hay que pedir antes de arrancar la obra, esas reuniones mensuales o semanales que tenemos que hacer, esa coordinación, ¿no? de seguridad y salud que tenemos que hacer antes de incluso de llegar a la obra. Entonces, muchas veces me planteo si no sería mejor, yo entiendo que en obras pequeñitas es muy complicado, además lo hacemos nosotros todo, pero si no sería mejor dividir ¿no? lo que es la dirección de ejecución de obra de la coordinación de seguridad y salud, para que ese técnico que realmente lleva la coordinación de seguridad y salud esté más centrado en lo que tiene que solicitar, en lo que tiene que revisar. Porque, bueno, a ti, Enrique, y a mí nos pasará, como llevamos también direcciones de obra, que muchas veces llegas también con el arquitecto y directamente ya vamos a lo que vamos y vamos a revisar esto, que hay que revisar lo otro, y la coordinación porque la tienes en la cabeza y si ves algo raro lo vas a decir, pero realmente si no vas con la idea de que hoy toca reunión de coordinación y seguridad y salud, te centras al final en la dirección de obra y lo otro va surgiendo sobre la marcha. No sé si os pasa eso también. En mi caso solo llevo coordinaciones, no te puedo decir, pero Claro. sí lo que recomendamos es que se separe, evidentemente. Sí, sí. Ya nos has fastidiado a los que lo hacemos todo junto. Ya quita trabajo. O tener asesoramiento de un coordinador detrás porque no da económicamente. Eso también lo hacemos nosotros. Ahí está. Asesorar a... Si el problema hablamos siempre de la pega. O Sí, sea, al final, claro, sí, Es que, contratar a un compañero para llevar una coordinación a lo mejor de una casita pequeña. claro, mm, ahí
O sea, Hay no un, hay hay un volumen punto de equilibrio suficiente ahí para que... dedicarte a eso. No hay volumen. Te puede ayudar el compañero que se dedica a la coordinación a decirte, oye, hoy sí o sí tienes que hacer esto, esto y esto. He revisado el plan, faltaría esto. Te puede ayudar, es un asistente y la llevas tú. Por lo Mm. tanto, sabes que sí o sí ese día tienes que hacer una reunión de coordinación o ver algo específico con respecto a la seguridad también. Claro, pero es complicado cuando al final somos autónomos. Tú te lo guisas, tú te lo comes, que eres tú solo. Como mucho, si tienes otro compañero, es otro compañero como tú. O sea, no todos Ujú. tenemos, Sí, sí. por desgracia, un despacho de coordinación como el vuestro, ¿no? En la ciudad donde estamos y que podamos a lo mejor llamarle, oye, mira, échame una mano con esto, que a lo mejor tengo 3 o 4 britas y me echas una mano, que sería lo suyo. Entonces, al Hombre, final no lo... Es muy pequeño todo esto. Al final España es muy pequeña y hay medios para poder hacerlo. No creo que sea Sí. complicado, ¿eh? Hay un Se volumen puede. de obra en el que quizás sí que Sí. económicamente no se puede llegar, pero yo en cuanto pasa de cierto volumen y Brul lo sabe enseguida, oye Brul, que tengo esto, que Échame una mano. tenemos que colaborar. Eso vamos, por Sí, supuestísimo. Y te y quedas mucho esto más tranquilo. nos ayuda porque además se reparten, en el caso de poder desdoblarlo, se reparten las visitas. Oye, ¿puedes ver esto cuando vayas a Ujú. obra? Pues se ve perfectamente también para dirección de obra, ¿por qué Claro, no? Mm. claro. Sí, sí. A ver, yo uno de los puntos que creo que es súper importante para que una obra no se convierta en un desastre en prevención de riesgos laborales, creo que es el tema de las reuniones y de las visitas, ¿no? Pero las reuniones de coordinación, muchos compañeros me dicen, o me llega, o parece, o lo que sea, que realmente no saben cómo hacer una reunión de coordinación, qué tiene que decir, quién tiene que ir. Cuéntanos, Bruno, un poquito qué contenido tiene que tener, cómo las enfocas tú, qué dices, a quién convocas, qué tiene que salir claro de esas reuniones y un poquito, un pequeño guión para que un coordinador que no tiene mucha experiencia de hacer reuniones de coordinación diga, vale, pues tengo que hacer al menos este punto, este punto, este punto y de aquí tenemos que salir con esto claro. Pues evidentemente fundamental la planificación de trabajo, como decíamos al principio. Esto es fundamental para entender qué se tiene que realizar y qué hay en el plan de seguridad. A partir de ahí hay que decir que las reuniones de coordinación las podemos convocar los coordinadores o no. Las reuniones de seguridad, la obligación la tiene la contrata. Nosotros tenemos que promover que existan reuniones de coordinación y realizar las que veamos necesarias. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacer hablar a la gente. Le sentamos allí, tenemos a 10, 15, 5 y le decimos, ¿quién es usted? Preséntese. ¿Qué está haciendo en obra? Pues yo, pintura. Pues yo estoy con protecciones colectivas. Vale, ¿dónde estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Y viendo la planificación, interpretar para ver qué concurrencia de actividades hay entre unas y otras. Por lo tanto, hacerles hablar a ellos, porque si uno habla, no sé si escucharán al final o no, pero te pones a hablar del tema de prevención, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, Y lo desconectan. escucharán todas las obras y desconectan. Por lo tanto, si les haces hablar, además no lo saben en la primera reunión, ya se ponen, como todos, más nerviosos y a partir de ahí tienes que explicar quién eres tú y qué estás haciendo en obra. Por lo tanto, si hacemos hablar a todo el mundo, ya todos están más atentos y Los todos son implicas, ¿no? conocedores de lo que están haciendo los demás. Esto Ujú. es una táctica, digamos, una forma de hacerlo y es verdad que no siempre hay un sitio donde sentarse, una caseta de obra. A lo mejor tiene que ser de Yo casi pie. mejor, ¿eh? Yo prefiero hacerlas de pie. De pie, Sí, Las fuera de la reuniones, bien, sí, sí. obra. estás Yo allí suelo hacerlas más dinámico, más yo dinámico. suelo hacerlas de pie, sí, 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 sí. Sí que Claro. siempre tengo el plan de seguridad al lado para que en esa reunión surja a ver qué hemos previsto y si hay que modificar algo de lo que tenemos previsto. Pero suelo Se hacerlas de pie. modifica. Y se explica allí a todos, hasta el último autónomo que esté trabajando, si le toca estar en esa reunión, qué estás haciendo tú, ¿no? Ujú. Esta persona que viene por aquí y va por ahí pidiendo cascos y diciendo esto y lo otro, pues también está metido en el tema de planificación y si es posible, invitar a la dirección de ejecución de obra, ¿por qué no? Es que no tenemos que independizarnos tanto los unos de los otros en este aspecto. Quizás es bueno tener a la figura dirección de ejecución y coordinación que sea la misma persona, no lo sé, pero, pero poder coincidir y además mínimo una vez al mes con la reunión de obra y hablar del tema Ujú, de seguridad. También explicarlo al principio o en medio y escuchar un poco la planificación, de qué se está hablando, porque es ujú. verdad que a veces se habla del color
de algo que no tiene nada que ver, pero en otras ocasiones nosotros siempre pedimos las actas de reunión de obra para Ujú, leerlas, para ver qué se habla allí, ver ujú, si tenemos que pedir un anexo, ¿no? Esto es fundamental. Por lo tanto, para esas reuniones de coordinación, invitar a la dirección de ejecución, a la dirección de obra, mandarle nuestras actas, pedir las actas ujú, e involucrar al resto de agentes para que hablen y expliquen qué están haciendo en la obra y analizarlo entre todos al final. ujú. ¿A quién convocas para las reuniones de coordinación? O sea, aparte de la Yo dirección que acabas de no, decir, pero no, contratas, no, no, subcontratas, todo el a mundo, la ¿no? contrata, a las contratas. Ellos convocan a las subcontratas. Nosotros Vale. convocamos a las contratas principales Ujú, y que llamen y convoquen a las subcontratas. Nosotros no lo hacemos directamente. Ujú. ujú. Y siempre Vale. avisamos a promotor y al resto de la dirección facultativa. Ujú. Siempre. Claro. Yo un tema que me gusta hacer en las reuniones de coordinación es que a los responsables de cada uno de los oficios que vayan a estar allí, si la contrata dice, bueno, pues tenemos en el plan hacer estos trabajos, pues el dirigirse a la empresa o subcontrata que va a encargarse de esos trabajos y directamente con ellos. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo ¿Cómo lo lo vas a vas a hacer? hacer? Eso es. ¿Con qué medios auxiliares crees que vas Claro. a tener que utilizar? Los tenemos contemplados en el plan. Ostras, pues a lo mejor has pensado que aquí te va a hacer falta esto o aquello, de manera que, a pesar de que normalmente tenga que estar en el plan, como no se lo habrán leído, porque no se lo habrán leído, pues les provocas un poquito el que piensen, hostia, pues no había pensado en cómo voy a subir aquí si resulta que es que la otra empresa está haciendo otra cosa por otro lado y me está ocupando de ese medio Claro, claro, auxiliar, claro. ese tipo de cosas, Eso, y entonces Sí. provoca un poquito que surja esa duda, ¿no? De sí. cómo voy a verlo, a hacerlo, y que no se les presente la duda en el preciso momento de tener que hacerlo, porque entonces ya improvisan. No, pero es que Sí, así también además, los haces partícipes en la obra, los haces partícipes Claro, del eso posible es. o no problema que ¿no? puedan haber Y les trasladas a la y se contrata también que, involucran. oye, que esta subcontrata va a necesitar esto, que se lo tienes que Claro. proporcionar tú. ¿Lo tienes en cuenta? Que les tienes que Sí, sí. proporcionar un punto de anclaje de línea de vida porque ellos llevan su EPI, que es responsabilidad de la subcontrata, pero el punto de anclaje es cosa tuya. Ah, vale, Claro. vale, pues tal, o las escaleras, o los medios de acceso, o ese tipo de cosas, creo que en las reuniones de coordinación se pueden hacer que surjan. Además, que entiendan que todos somos importantes en la obra. No, nadie Hombre, es más claro. que nadie, sino que tenemos diferentes funciones, nada más. Y esto les viene bien a todos en obra también, a la hora de hablar. Ujú, Viene muy bien. Sí, correcto. sí. Pues, Antonio, ¿qué te queda? Me queda, ¿no? Teníamos aquí apuntar también que nos dijera Brul que nos comentase sobre la diferencia entre el recurso preventivo, ¿no? y el responsable de seguridad y salud. Esa la he apuntado yo porque tengo matices. Cuenta tu opinión a ver si Pero coincidimos. cuando hablas de responsable de seguridad y salud, ¿a qué figura te refieres? Porque A la allí hay subcontrata, técnicos ¿no? en Entiendo yo prevención. que será. Claro, No, porque allí no, a hay ver, yo diferencio, y a lo mejor estoy equivocado, que me lo digas, me lo dices tú o cualquier otro compañero que me pegue un capón a través de las redes o a través de los comentarios. Yo diferencio lo que es el recurso preventivo y lo que es el responsable de seguridad. ¿Por qué? Porque el recurso preventivo realmente es una figura que está en el 1627/97, que es el trabajador designado a la supervisión de un trabajo en concreto que exige su presencia porque está tipificado en el anexo 2 del 1627/97 como riesgo especialmente grave, o porque lo dice inspección de trabajo, o porque lo exige coordinación de seguridad, en fin, por unas casuísticas. Pero ese recurso preventivo puede ser recurso preventivo solo de esa actividad, puede ser un trabajador que además está realizando la actividad y que tiene que responsabilizarse de unos puntos muy concretos para que esa actividad en concreto esté resuelta, se ejecute de manera segura. Y otra cosa es el responsable de seguridad de la contrata. Yo puedo tener una obra sin recurso preventivo. Si en esa obra no hay un riesgo de caída en altura, no hay un riesgo de sepultamiento, no hay riesgos especialmente graves. La inspección de trabajo no ha dicho que se haya que tener ningún recurso preventivo. No hay no hay otra contrata que pueda agravar los riesgos que se producen. O sea, no se dan las circunstancias que la normativa prevé para tener un recurso preventivo. Yo no exijo un recurso preventivo, pero sí que exijo que la empresa tenga un responsable de seguridad que sea el interlocutor y sea el responsable el que se encargue de que la obra esté limpia, de que la obra esté señalizada, de designar quién es el que va a colocar las protecciones. Ese interlocutor mío es el responsable de seguridad, pero no tiene por qué ser recurso preventivo. Yo sí que hago esa distinción. Sí, no, está bien diferenciado. De hecho, antes hablaba del organigrama preventivo de la obra. Claro. Por lo tanto, todos tenemos funciones y responsabilidades en prevención.
Ahora es verdad que el responsable de seguridad, como lo nombras tú, está siempre en obra. El recurso preventivo no tiene por qué estar siempre en obra. Tendrá que Claro, estar nombrado, pero no claro. siempre en obra. Esto lo Ujú. indica el plan de seguridad, cuándo tiene que estar el recurso preventivo. Es Correcto. otro de ¿Y qué los tiene que ver? puntos ¿Y qué a tiene que ver? verificar. ¿Y qué tiene que verificar? Correcto. Exactamente. Porque él verifica un trabajo especialmente peligroso, riesgo de caída en altura. Verifico esto, esto y esto antes de empezar, verifico esto, esto y esto durante el trabajo y después de terminar el trabajo. Ujú. Esa es Y la que puede función ser de el un mismo recurso uno de los preventivo. trabajadores que lo están ejecutando, ¿eh? No, sin Podría problema. ser también. Sí, 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 Claro, porque en las obras pequeñas a lo mejor no te da como para tener un recurso preventivo exclusivo. Claro. claro. Y que esté Puede ser, ahí. pero Ujú. esa Y sería quizás la diferencia. un responsable puede ser un técnico de la empresa que esté especializado en prevención de riesgos y a lo mejor no está todo el día, pero hay otro responsable que sí que está designado para esa obra, que a lo Exacto. mejor hay un técnico de tal y luego el encargado o el jefe de obra de esa obra es también responsable, que entre ellos se comunican. En fin, ahí puede haber un organigrama, como tú dices, que tiene que estar definido, pero yo sí que lo Fundamental que diferenciaría. lo expliquen en el organigrama preventivo. Claro, Fundamental. que Sí, digan Claro. quién es sí. quién. ¿Quién es quién? Pues fíjate que Exacto. Y yo a creo que es partir una de de las ahí, cosas que lleva a confusión porque el recurso preventivo es lo que, bueno, normalmente siempre se solicita que el recurso preventivo siempre esté en obra. No, no no, tiene no, por no, qué. No, 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 ya lo sé, en pero que absoluto. En las grandes suele estar. ¿Por qué? Porque siempre porque es siempre hay necesario algo, en un porque hay momento mucho dado. Sí, trabajo. sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Pero es verdad, no tiene que estar siempre y lo confundimos. O ellos lo Ujú. Ujú. confunden también. Le dan esas responsabilidades de responsable de seguridad, aparte del recurso Oye, preventivo. ya que estamos definiendo esa función de recurso preventivo, hacemos una mención a lo que tiene, a lo mejor se sale un poco del programa, a cuáles son las responsabilidades que tenemos que tener como coordinador de seguridad, aunque lo hemos dicho en algún otro programa, creo que incluso en el programa que estuvimos contigo, pero creo que no hay que dejar de decirlo. ¿Hasta dónde llegamos? O sea, ¿qué tiene que terminar diciendo un coordinador de seguridad? ¿Hasta dónde llega tu Tus misión como funciones. coordinador de seguridad, como función? ¿Y dónde tienes que decir esto ya no es mío, esto es de la contrata? Yo se lo digo, pero aquí, porque al final hay que poner una barrera, si no eres responsable de todo. No, Y la no, gente cree que no el solamente de coordinador la de seguridad es contrata, el responsable de todo. sí, nosotros decimos también esto es responsabilidad de la dirección de ejecución. También También, puede también. surgir. ¿Por qué? Porque cuando Al tenemos final no la que acabamos comiendo, Antonio. instalar Nosotros que hacemos de un todo. tráctel, si tenemos que instalar un tráctel en un punto y tenemos que preparar un anexo, tenemos que ver si el forjado aguanta el peso. Ujú. ¿Quién decide Ujú, esto? Esto no lo decide el coordinador. Hablamos con la dirección de ejecución o la dirección de obra para que emitan un informe. Oye, ¿se puede colocar esto con este peso aquí? ¿Sí o no? Transmites no la responsabilidad, sino que yo no lo puedo decidir en este caso como coordinador. Podría verlo como técnico, pero no como coordinador. Ujú. Y para eso tenemos que vincularnos unos con los otros. En este caso con la ujú, dirección de ejecución, dirección de obra, y en otros casos directamente con la contrata, ¿no? ujú, Pero ¿dónde está ese límite? Pues entendiendo que nosotros verificamos que se cumple el plan de seguridad. ujú. Correcto. Porque, por ejemplo, lo que decíamos antes de pon la barandilla, de pon no sé cuántos, yo tengo la costumbre a lo mejor de no ser yo el que le diga qué es lo que tiene que poner. Yo si voy por obra y detecto un riesgo, le indico a la contrata, ahí tienes un riesgo, tienes que resolverlo. Pero no le digo si con barandilla o con señalización o con... Dependiendo, claro. Al final Sí, depende sí, a lo sí, mejor sí. un poquito, igual es un matiz ahí un poquito extraño, pero no creo que tengamos nosotros la misión de con qué tienes que proteger, sino tienes que hacer ver, oye, tienes ese riesgo, protégelo hasta que lo tengas protegido, No, no pero trabajes aquí, limita el acceso, todo lo que sea, Exacto, claro. pero ahí está. protégelo. Y cuando tengas protegido, Sí. entonces vuelves a trabajar. Pero no tengo por qué decirte con qué tienes que protegerlo, con qué medios, porque yo no sé qué tipo de barandilla No, vas a pero utilizar. Enrique, A es lo que mejor los vas a poner medios una con red, los a que lo tiene que mejor proteger eso vienen en el plan de seguridad, tiene en que el venir plan, en o el sea, en el plan. propio plan. Con lo Debería cual venir, es sí. tan fácil Por cogerte eso el plan. primero Oye, tu comprobarlo. plan dice que los riesgos de caída en altura o la protección de bordes de Claro. forjado tienen que ir con barandillas. Por favor, pon la barandilla. O Pon sea, la y barandilla que si tiene no, pegado. acota Oye, la zona, todo el mundo para abajo y nos vamos a otro tienes un sitio. riesgo, resuelve el riesgo según dice tu plan. Claro. Y ya está, ¿no? Porque mucha gente, no, aquí pon barandilla, aquí haz esto, aquí haz no sé cuánto. Pero eso no es la Claro. misión del coordinador de No, porque seguridad. luego pasa cualquier cosa y al final estás asumiendo tú una responsabilidad que no es tuya. Claro, claro, ¿Sabes? claro. Que Exacto. es de Por las cosas que eso, tendremos que hacer cuando hablemos del libro de incidencias también en otro programa, porque si no se nos va a ir, y además a mí me van a llamar enseguida para irme. Eh, decir qué cosas tenemos que anotar, eso también lo tenemos que... Pues sí, y ya lo cómo hemos hecho. anotarlo, cómo ¿Y cómo anotarlo. anotarlo? Sí.
Ese ya lo hemos hecho, Antonio, ese programa. Lo hicimos con Ebrul ya, madre mía, estoy muy Hicimos un programa despistado. con Ebrul, hablamos también como en este, Pero hablamos de fue del muchas libro de cosas porque incidencias. la seguridad es, no me acuerdo No me cómo lo acuerdo cómo se llamamos al llama. programa Espera, lo tenía por exactamente. aquí. Sí, sí. Sí, Pero es creo que que como la sí. Bueno, da seguridad igual. abarca Madre mía. tanto, Enrique, yo creo que al final es que hablamos de todo porque es un tema Sí, sí, que sí. yo creo que a cualquier técnico siempre nos surgen muchas dudas. Surgen muchas Sí. dudas en obra y muchas veces lo que decimos, más vale, si no sabes cómo anotarlo en ese libro de incidencias, no lo anotes en ese preciso instante. O sea, Piénsalo. Sí, reposa, tómate un tiempo. Sí, sí, piénsatelo sí. y lo escribes. O sea, que no hay ningún problema por escribirlo Claro. ahora o después. Si hay que parar un Oye, tajo porque hay un problema, lo paras y ya está, no pasa nada. estamos todo el tiempo refiriéndonos al coordinador de seguridad para que tu obra no se convierta en un desastre en prevención de riesgos laborales, pero realmente yo creo que este programa también es muy aplicable, debería ser muy aplicable a aquellos técnicos que se dediquen a ser jefes de obra o que estén con responsabilidades en constructores, porque al final todo esto que estamos diciendo es de aplicación directa Mm. a la constructora. Nosotros como coordinador de seguridad posiblemente lo vemos desde un punto de vista, pero por favor, los que estáis trabajando en constructoras, asimiladlo y tomadlo desde el punto de vista vuestro y aprovechad lo que estamos comentando para que vuestra obra no se convierta en un desastre, aunque no seáis el responsable de seguridad, aunque seáis los jefes de obra o tengáis otra responsabilidad, pero entre todos vamos a remar, los coordinadores en nuestro papel, los jefes de obra en vuestro papel, los responsables de seguridad en vuestro papel, Y que todos en el esto es mismo muy importante y barco. todos tenemos que estar, claro, todos tenemos que estar responsabilizados y tenemos que poner nuestro Y, granito de arena. No, pero es y lo que no has dicho tener tú. miedo a anotar en el libro. No No, Correctamente. solamente tiene que eso anotar el vamos. coordinador. El libro es participativo, es de todo, es de la obra. Mm. Mm. Pero al final solo escribe el coordinador. No, no ¿Cómo, debería de ser así. ¿Cómo usas tú el libro de incidencias? Mira qué pie te acabo de dar para que hables de... ¿Cómo usas tú el libro de incidencias para evitar que tu obra se convierta en un desastre en prevención de riesgos laborales? Nosotros lo que hacemos, bueno, nosotros anotamos muchísimo. Sí, yo también. También utilizamos lo que son las actas de visita de obra, dependiendo del momento, pero anotamos qué está ocurriendo en la obra, qué se hace bien y qué se hace mal. No solamente, sobre todo nos adelantamos a los acontecimientos, es decir, con esa planificación y esa visita tenemos que pedir un anexo, sí va a quedar en el libro como anotación. Si vemos que es una visita rutinaria, levantamos un acta de visita. Me ha caído el pin ahí. El acta de visita nada más, pero lo utilizamos como un registro de todo lo que está ocurriendo. Si hemos aprobado un anexo al plan, lo dejamos también incluido como parte de la anotación ese día. ¿Por qué? Porque lo entendemos como todo lo que ocurre en seguridad tiene que quedar incluido en el libro de incidencias al final. Ujú. Y en los casos preceptivos que dice la normativa, que es cuando paralización de trabajo, cambio de coordinador, ahí evidentemente hay que hacer una anotación y enviarle la inspección siempre. Pero lo utilizamos mucho y además explicamos desde el minuto uno que deben utilizarlo todos, que deben leerlo todos, que sea transparente y que puedan acudir al libro y leerlo. Para eso está también el sistema del libro de incidencias electrónico y el código QR que se tiene que dejar en obra. Con un simple teléfono accedes al libro y puedes leer todas las anotaciones. Para poder Mm. anotar hay que pedir permiso para poder estar incluido en esa propia obra, Tienes pero que ser interviniente, ¿no? exactamente, porque si no, no cualquiera puede escribir en el libro. Ujú, Pero leerlo, sobre todo también para los agentes de la inspección de trabajo y técnicos de la administración, para que puedan leer y puedan anotar en el ujú. caso que lo necesiten, ¿no? Pero leerlo es fundamental y para eso la tecnología lo permite a partir de códigos QR que es muy rápido, Mm. muy rápido. Ujú. Pero lo Todavía hay utilizamos en técnicos ese sentido. que tienen miedo, o sea, técnicos e incluso contratas que tienen miedo a que anotes en el plan de Miedo. seguridad, en el libro de incidencias. Hostia, ¿vas a anotarme esto? ¿Vas a Sí. anotármelo? No, a ver, voy a Si reflejar no he hecho tal, nada no pasa malo. nada, Sí, que sí. voy a O, reflejarlo, ¿qué esto vas a es poner? una ¿Qué vas a herramienta. poner? Sí, sí. ¿Qué me vas a poner? No me lo pongas esto, tal. No sé. No, Creo pero que ellos Y también tienes que deberían de mendigar la entender firma que muchas veces, ¿eh? sí, Sí, sí. sí, Fírmame sí, aquí, no, esto es, no. Fírmame, por favor. sí, claro, sí, sí, es muy bien, complicado, es para complicado. eso ayuda mucho lo del DIE, es importante el Yo creo usarlo, yo estoy que encantado. sobre todo da difusión a todos los niveles, no solamente a la Ujú. obra, sino a la gente que no está en obra en ese momento. Y dar constancia para que el que no esté en obra Exacto, cuando llegue diga, hostia, aquí se dijo esto. Ujú. sí, 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 Muy bien, muy así bien. es. Muy bien, Pues pues yo nada, creo ¿qué que más?
no sé si tenemos algo más, pero yo creo que como, ¿no? Como repaso general de qué hacer para que nuestra obra no se llegue a convertir en un desastre, seguro que podríamos ahondar No muchísimo más porque debería. la coordinación Sí, es muy extensa y además invitamos a la, ¿no? a la gente que nos escucha, pues eso, que nos deje preguntas que podamos hacer o bien a Ebrul o que O podamos traer a Ebrul experiencias. otra vez, o experiencias, claro. O experiencias que experiencias. tengan puntuales, Claro, sí. claro. ¿Qué cosas hacéis vosotros para que vuestra obra no se convierta en un desastre en prevención de riesgos, tanto si eres coordinador como si eres jefe de obra, como si eres el que sea? Y oye, ¿y si ya se ha convertido? ¿Qué hacemos, Ebrul? Si ya llega, se nos ha ido todo y decimos, ostras, ¿y ahora Cerramos. Ahí. cómo enderezo yo esto? Pues parar, aunque sea en la propia... Tú llegas a obra y dices, madre mía, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿No? Porque hay tanta gente, ¿qué pasa tal? Pues en ese momento, parar a todo el mundo. Parar a todo el mundo y decirle, señor, reunión de todos en el hall, en la parte de abajo, en la primera planta. Y a grito pelado, explicar, oye, primero hablas evidentemente con el contratista, con el jefe de obra, con los que tengas allí de responsables de seguridad y decirle, para todo el mundo si es posible, para no estorbar mucho, hazlo a la hora de comer, antes de la hora de comer o del desayuno, y les tienes a todos y ya, no sé, hablando alto y explicando, oye, ¿qué pasa aquí? Esto no puede ser, y explicando las cosas y a partir de ahí solicitar que no es paralizar los trabajos. Parte de los trabajos es orden y limpieza, priorizarlo. Oye, dedícate a ordenar y limpiar toda la obra antes de continuar con el resto de trabajos. Tú no estás Y paralizando nada en este momento, ¿no? hasta qué punto tienes la capacidad de ordenar eso y pararles la producción? Porque en un momento dado te puedes decir, oye, ¿a mí qué me estás contando? ¿Qué poder tienes tú como coordinador de seguridad para pararles esa producción y trasladar la producción a la limpieza de la obra, por ejemplo? ¿O Pues cómo lo haces? puede, ¿O qué exigencia? ¿De qué manera se hombre, lo exiges? no solamente el coordinador, sino cualquier técnico Sí, puede bueno, claro. indicar paralizar a la obra por completo es complicado. Tendría que ser una obra pequeña, pero sí tajos, evidentemente sí, No, pero me lo refiero a puedes hacer. trasladar esa producción de los que están produciendo, a decir, a ver, estos tres ahora se tienen que dedicar a limpiar, porque lo digo yo, que soy coordinador de seguridad, esto está muy sucio, trasladar la producción a la Hombre, limpieza de la obra. yo no diría quién tiene que limpiar o ordenar, pero sí No, paralizar el trabajo, sí. Sí, evidentemente. decirles, mira, A través de tienes la que paralizar la constructora, actividad ¿no? con el jefe de obra, con el recurso preventivo, quien tengas en ese momento, decirle, esto se tiene que paralizar en este momento y tienes que priorizar limpiar, colocar a lo mejor una barandilla puntual, no lo sé, pero Ujú. decirle que paralicen puntualmente el trabajo, Y evidentemente cuando hay una sí. paralización no tenemos que comunicar inmediatamente a Inspección de Trabajo, Sí, solo por el hecho de decir la palabra paralizar. yo entiendo que sí. Eso es un Pero matiz. también puedes anotar que has paralizado, se ha subsanado y se ha continuado. Lo puedes anotar y enviar a la inspección. ¿Por qué Ujú. no? Vale, ok. Es que yo entiendo que Eh, paralización, Enrique, va más enfocado a parar a un tajo por completo, un o sea, riesgo grave, ¿no? con un riesgo grave. O sea, lo que estamos Sí, hablando además lo es indica, sí. pausar un momento ese trabajo, no paralizarlo todo. Lo Claro, vamos es a que pausar, vamos, ya la lo sé. palabra tiene sus matices. Por Es eso me he que ido a otra palabra, lo pauso. Voy a De, pausarlo, de, ¿vale? Corregimos esto y seguimos. No lo voy a de limita el parar ahí, del acceso a la todo. zona de trabajo. de ahí cómo escribir en el libro de incidencias. Claro. Vale. De ahí esto. Sí, Perdón, me tengo que ir ya, vale. prácticamente. Entonces, si os parece, yo me voy a despedir. Te dejo a ti, Antonio, al mando. Bueno, al mando estás ya. No, En no. la despedida. Ebrul, muchísimas gracias por haber A los participado. Te dos. tenemos siempre aquí, siempre en cuenta para este tipo de temas. Y por supuestísimo, eso que hemos hablado antes lo tenemos que sacar para adelante Sí, dentro de sí. comunicar, porque va a ser la bomba. Seguro que repetimos. Y nada, me tengo que despedir porque me están ya reclamando para que me vaya. No por ello. Aquí os dejo. Gracias a todos. Despide tú y hablamos muy pronto. Muchas Venga, gracias. disfruta el día. Hasta Hasta luego. Hasta luego. luego. Adiós. Disfruta. Sí, sí. Pues nada, Brul, yo creo que poco más podemos decir de cómo organizar nuestra obra para que no se Sí. convierta en un desastre. O sea, la verdad es que le hemos pegado un pequeño repaso, o un gran repaso a todo. Y sí que invitar al resto de oyentes, como hemos dicho antes, que si tienen cualquier duda, sus experiencias, cualquier cosa, que nos lo dejen en, en Ujú. las, en las notas del programa, porque al final, como hemos dicho al principio también, de esto aprendemos todos. Y la Exacto, es un coordinación. continuo aprender. Claro, Sí, la sí. coordinación, cada obra es un mundo, en cada obra nos enfrentamos a multitud de problemas y de situaciones diferentes y yo creo que es bueno conocer cómo lo hace el resto de compañeros, ¿no? Para apoyarte en esas experiencias y poder tú también aprender.
Sí, no solamente somos los coordinadores, sino que somos muchos técnicos, muchos arquitectos técnicos, siendo jefes de obra, recursos preventivos, responsables de seguridad, que tienen sus complicaciones en obras. Ujú. Y hay que entenderlo también. Hay que hablar entre todos. Es muy difícil, vamos muy rápido, pero hay que hacerlo. Claro. Sí, por eso también el hecho del grupo este de la que tenemos el podcast, que lo creamos Enrique y yo con Sí, esa idea de ponernos, ¿no? Poner a un sitio donde todos podamos hablar, porque hasta sí, ahora era como que cada uno hacíamos nuestro trabajo y nos lo quedamos para nosotros y nuestros problemas son nuestros y no los queremos compartir porque vete tú a saber qué me dirán. Y yo creo que claro, eso estamos claro, claro. equivocados. Hay que comentarlo y si te has equivocado no pasa nada. Lo reconozco, oye, mira, me he equivocado, vamos Sí, a ver sí, cómo puedo hacerlo mejor y no pasa nada. Todos nos hemos equivocado alguna vez. Está claro. nadie tiene una varita mágica en esto y tenemos que aprender de forma continua. Ujú. Es verdad lo que digo, vamos muy rápido y tenemos poco tiempo para pensar y poco tiempo para revisar un plan de seguridad, por ejemplo, ¿no? Pero hay que hacerlo lo mejor posible y sobre todo involucrándonos todos con todos, Ujú. todos con Perfecto. todos. Pues yo no sé si tienes algo más que añadir. No, nada más. La verdad que muchas gracias una vez más por la Ujú. invitación y espero haber solucionado algo y con Sí. las preguntas aprender mucho más. Bueno, lo que sí que dinos dónde te podemos encontrar, ¿vale? Para la gente que se quiera poner en contacto contigo para cualquier cosa. Vale, bueno, yo si quieres después dejo los datos. Tenemos una empresa de coordinación, nos Ujú. pueden encontrar en gtprevención.com. Vale. Esta es la página web. A partir de ahí nos pueden encontrar en el LinkedIn como Ebrul Mahamud directamente. Ujú. Dejaremos todos los datos y cualquier duda que tengan directa en el grupo de Slack, que ya somos muchísimos. Hemos estado en contacto con otros compañeros, con diferentes colaboraciones. La verdad que es muy útil para todos, sobre todo a la hora de preguntar y las respuestas que tenemos entre Claro. todos. Nos ¿Cómo viene se muy vuelca la bien. gente? Sí, sí. Yo te digo, somos Sí, la envidia de muchos colectivos, ¿eh? sí, 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 porque es fundamental y sobre todo porque es libre todo lo que, como dicen, nos podemos equivocar todos. Ujú. Todos en lo que estamos diciendo y aprender. Yo cuando también lanzo alguna pregunta o contesto y veo el resto de contestaciones, nos vienen muy bien a todos. Claro que sí. Vaya aprendiendo. Muy bien, pues Muy nada, bien. yo desde aquí, desde Comunicar, Enrique ya se ha ido, pues darte las gracias por estar nuevamente en el programa A ustedes. y al resto, pues bueno, ya sabéis que nos podéis escuchar en cualquier podcatcher, en Comunicar, o a través de la página web, en comunicar.com, pues ahí están todos los podcasts del programa y nada más. Muy bien. Simplemente darte las gracias nuevamente y nos oímos la próxima semana. Hasta Ok, luego. perfecto. Saludito. Gracias.